Él siempre desconfió de la nueva empleada, pero al verla a solas con su madre con Alzheimer, el millonario descubrió algo que jamás imaginó. Leonardo Santibáñez tenía todo bajo control, siempre. Desde sus empresas hasta los horarios en los que se lavaban los pisos en su casa, todo seguía un plan que él mismo supervisaba. Su chofer, Ernesto, sabía que no podía llegar un minuto tarde. Su cocinera, Leticia, sabía que el desayuno de los lunes no incluía huevo. Hasta el jardinero sabía que no podía podar el seto del lado izquierdo sin permiso. Leonardo no toleraba errores, ni excusas, ni explicaciones. Para muchos, era un hombre exitoso. Para otros, un jefe insoportable. Él prefería no saber lo que opinaban. Le daba igual. La única persona que podía moverlo de su rutina era su madre, doña Carmen, y ni siquiera ella lo lograba por completo. La visitaba cada tarde a las 6 en punto, sin falta. Solo media hora. Llegaba, se sentaba, preguntaba si había comido bien, si había tomado sus pastillas, y luego se iba. Doña Carmen tenía Alzheimer desde hacía 4 años. Había días en que lo reconocía, y otros en que lo miraba como si fuera un extraño. A veces lo llamaba Roberto, que era el nombre de su esposo fallecido. A veces no decía nada, solo lo veía fijamente, como si no supiera qué hacer con su presencia. Leonardo nunca fue muy expresivo con ella, no porque no la quisiera, sino porque no sabía cómo tratarla desde que enfermó. Antes hablaban poco, y ahora, menos. A pesar de eso, nunca dejó de hacerse cargo. Pagaba todo, contrataba a los mejores doctores, mandó adecuar la casa para evitar accidentes, cambió el personal completo 2 veces, incluso instaló cámaras de seguridad en algunas áreas para supervisar a distancia. Eso sí, nunca lo comentó con su madre. Sabía que ella odiaba sentirse vigilada, pero él no podía confiar del todo en nadie. La última cuidadora duró apenas 2 semanas. Una noche dejó sin cerrar bien la ventana del cuarto, y Leonardo la despidió al día siguiente. No hubo gritos, solo un simple «gracias por tus servicios» y el pago completo. No daba segundas oportunidades. Para él, si alguien no era capaz de cuidar una ventana, no podía cuidar una vida. Cuando su asistente le dijo que ya tenía a la nueva candidata, Leonardo frunció el ceño. No quería perder tiempo. Aceptó sin siquiera entrevistarla, con la condición de que esa misma tarde estuviera trabajando. No tenía paciencia para procesos largos. El expediente decía que se llamaba Julia, 28 años, experiencia en cuidado de personas mayores, sin hijos, sin antecedentes, un perfil limpio. Llegó a las 5:58, puntual. Morena clara, delgada, con el cabello recogido y una mochila sencilla al hombro. No hablaba mucho. Saludó con respeto y se presentó con voz firme, sin titubear. Leonardo solo le indicó que siguiera a Leticia, que le enseñaría la casa. No le preguntó nada más. Solo la observó caminar por el pasillo, como si con eso pudiera detectar algo raro. No encontró nada. A la mañana siguiente, decidió pasar sin avisar. Entró con su llave, como siempre, y se dirigió al cuarto de su madre. Iban a ser las 7:30. Era temprano, pero quería ver cómo se comportaba la nueva cuidadora cuando no sabía que él estaba cerca. Se detuvo detrás de la puerta, dejando una pequeña rendija. Lo que vio no fue lo que esperaba. Julia estaba sentada en la orilla de la cama, ayudando a doña Carmen a abotonarse la blusa. Le hablaba, pero no en tono de enfermera, sino como si fuera alguien de la familia. Le decía que el día estaba bonito, que más tarde podrían salir al jardín a tomar un poco de sol. Le preguntaba si quería café o té. Doña Carmen la miraba con los ojos medio perdidos, pero no se veía incómoda. Incluso tenía una expresión tranquila, algo que Leonardo no le veía desde hacía semanas. Esperó unos minutos más, sin moverse. Julia ayudó a Carmen a ponerse unas pantuflas, y luego la tomó del brazo con suavidad para llevarla al comedor. Leonardo se hizo a un lado para no ser visto. En cuanto ambas salieron del cuarto, él entró para revisar si había dejado algo fuera de lugar. Todo estaba limpio, ordenado, nada sospechoso, pero él no se relajaba tan fácil. Los días siguientes repitió la misma rutina. Llegaba antes de la hora, abría la puerta con cuidado, se colocaba en el pasillo o tras las escaleras y observaba. A veces Julia peinaba a su madre mientras le contaba cosas sobre su infancia. Otras veces le ponía música de Pedro Infante en el celular y la hacía mover los hombros al ritmo. En una ocasión, Carmen empezó a llorar sin razón y Julia no la dejó sola ni un segundo. Le tomó la mano, le habló bajito, le limpió las lágrimas y la abrazó. Leonardo sintió algo en el pecho. No supo qué era, pero no le gustó. No porque fuera malo, sino porque era desconocido. Él había contratado a muchas personas para cuidar a su madre, pero ninguna se comportaba así. Todas hacían lo necesario: medicinas, comida, higiene.
pero ninguna se quedaba 5 minutos más solo para mirar fotos viejas con ella. Ninguna le acariciaba la frente cuando dormía. Ninguna le hablaba con cariño aunque ella no respondiera. Eso empezó a ponerlo nervioso. Algo no cuadraba. ¿Por qué esa mujer se tomaba tantas molestias? ¿Por qué seguía siendo tan amable incluso cuando su madre la insultaba o no la reconocía? ¿Qué buscaba? ¿Una recomendación? ¿Una herencia? ¿Un lugar en la familia? Una noche revisó las cámaras. Estuvo hasta las 2 de la mañana mirando grabaciones de los últimos 3 días. En ninguna encontró algo fuera de lugar. Al contrario, todo lo que veía lo hacía sentirse más incómodo. Julia no robaba. No hablaba por teléfono en horas de trabajo. No se distraía. No cometía errores. Eso, para él, era raro. A la mañana siguiente, cuando llegó, Julia ya estaba en la cocina. Preparaba hot cakes para doña Carmen. Leticia le ayudaba. Ambas reían por algo que la señora había dicho. Leonardo se quedó en la entrada, observando en silencio. No dijo nada. Solo se quedó ahí, por primera vez sin saber qué hacer. Sabía que algo estaba pasando. No sabía qué, pero no iba a quedarse con los brazos cruzados. Si esa mujer escondía algo, él lo iba a descubrir. Cueste lo que cueste. Julia no se sentía nerviosa. Se sentía en alerta, como cuando vas caminando por una calle desconocida de noche y sabes que todo puede pasar. Desde el momento en que cruzó la reja de la casa Santibáñez, algo dentro de ella se activó. No era miedo, era otra cosa. Sabía que ese lugar iba a cambiarle la vida, pero no sabía cómo ni cuándo. Solo tenía claro que estaba ahí por una razón que nadie más conocía. Cuando le ofrecieron el trabajo, no lo dudó. Cuidar a una señora mayor con Alzheimer no era nuevo para ella. Ya había pasado por eso antes, 2 veces. Una fue su abuela, la otra, la vecina de la esquina. En ambas, terminó sintiendo que no era una cuidadora, sino una especie de compañía silenciosa. Alguien que estaba ahí solo, para que la otra persona no se sintiera sola en medio del olvido. Eso era lo que ella sabía hacer, estar, acompañar. Pero este caso era distinto. No porque la señora estuviera peor, sino por el apellido, Santibáñez. Ese nombre no lo había oído en años, pero no lo había olvidado. Era como una palabra clavada en la memoria, que con el tiempo deja de doler, pero nunca se borra. Por eso aceptó. No lo hizo por el sueldo, ni por el horario. Lo hizo porque algo dentro de ella le decía que tenía que volver a esa casa, aunque nadie más entendiera por qué. La primera vez que vio a doña Carmen fue justo el primer día de trabajo. Leticia, la cocinera, la llevó hasta el cuarto y abrió la puerta con cuidado, como si entrar ahí fuera a interrumpir algo sagrado. Carmen estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando al jardín con los ojos medio cerrados. Tenía el cabello bien peinado, con una bata de flores, y los pies cubiertos por una manta. No reaccionó cuando Julia entró, ni siquiera volteó. Julia no dijo nada al principio, solo se acercó, despacio, como quien no quiere molestar. Se agachó un poco para ponerse a su altura y la saludó con voz suave. «Buenos días, señora Carmen. Me llamo Julia y vengo a ayudarla». Nada, ni un parpadeo, pero tampoco una mala cara, solo silencio. Ese primer día fue de observación. No hizo nada fuera de lo básico. Ayudó a Carmen a comer, a ir al baño, a cambiarse. Tomó nota mental de los horarios, de los medicamentos, del tipo de comida que prefería. Pero más que nada, observó los gestos, las miradas, los vacíos. Julia sabía que con las personas con Alzheimer no se podía forzar nada. Había que esperar, ofrecer, repetir, una y otra vez, hasta que algo conectara. Lo que sí notó fue que la señora estaba desconectada de todo, no solo de las personas, también del ambiente. No reaccionaba a las canciones, ni a los olores, ni a las fotos. Julia intentó preguntarle cosas simples, como qué quería desayunar o si tenía frío. A veces obtenía un no sé, a veces nada. Era como si Carmen estuviera ahí físicamente, pero su mente estuviera caminando por otro tiempo, lejos de todos. Pero Julia no se desesperó. Había visto eso antes. Sabía que el contacto constante, el cariño y la paciencia podían lograr cosas que ni los medicamentos ni los horarios estrictos lograban. Así que empezó a ponerle canciones viejas en el celular. Canciones de trío, de boleros, de los que su mamá cantaba mientras limpiaba la casa. También le hablaba como si Carmen pudiera entender todo, aunque no respondiera. Le contaba cómo había sido su día, qué soñó, qué comida había preparado Leticia. A veces Carmen respondía con una palabra, a veces solo la miraba, pero Julia seguía, todos los días. No pasaron ni 3 días cuando Julia se dio cuenta de que alguien la observaba. No lo veía directamente, pero lo sentía. Un movimiento de sombra, una rendija de puerta abierta de más, un reflejo en el vidrio. No era paranoia. Era Leonardo. Lo había visto una vez, de reojo, y con eso bastó.
El señor Santibáñez no confiaba en ella. Eso estaba clarísimo. No le molestaba. Estaba acostumbrada a ese tipo de hombres. Hombres que creen que todo el mundo viene con un plan oculto. Lo que sí le molestaba era saber que en cualquier momento, sin explicación, podía ser despedida como las otras. Y eso no estaba dispuesta a permitirlo. No por el sueldo, no por el puesto, sino por Carmen. Algo en esa señora la tocó desde el primer día. Aunque no la conocía, aunque no supiera nada de ella más que su enfermedad, Julia sentía una especie de cariño difícil de explicar. Era como si cuidarla tuviera un sentido más grande que solo cumplir con un trabajo. Por eso ponía más atención de la que le exigían. Por eso se quedaba sentada a su lado cuando dormía, por si se despertaba confundida. Por eso le sostenía la mano cuando se ponía ansiosa, aunque no supiera quién era ella. En una de esas noches, Carmen despertó sobresaltada. Estaba sudando, con la mirada perdida. Julia la tranquilizó poco a poco, hablándole con calma. Le dio agua, le limpió la frente con una toallita y le cantó bajito una canción. Fue la primera vez que la escuchó decir una palabra con fuerza. Mariquita. Julia sintió un nudo en el estómago. Se quedó congelada, con la toallita aún en la mano. No dijo nada, no reaccionó. Solo tragó saliva y siguió cantando, como si no hubiera oído nada. A la mañana siguiente, fingió que nada había pasado, pero por dentro, algo se había movido. Ese nombre no era cualquier cosa. Era una pieza de su pasado que creía olvidada, y si Carmen la había dicho, si la había reconocido de alguna forma, significaba que aún quedaban cosas por descubrir. Julia no sabía cuánto tiempo iba a durar ahí. Sabía que con Leonardo todo podía cambiar en un segundo, pero también sabía que no estaba ahí por suerte. No era casualidad. Había algo que la había traído de vuelta a esa casa, y no se iría hasta entender por qué. Leonardo llegó más temprano de lo normal esa mañana, no porque quisiera ver a su madre, sino porque algo lo tenía inquieto desde anoche. Se quedó viendo las cámaras casi hasta las 3 de la mañana. En todas, Julia aparecía cuidando a Carmen con una dedicación que rayaba en lo exagerado. No se quejaba, no se distraía, no se le notaba cansada, ni aburrida. Eso no era normal, al menos no para alguien que, según él, apenas conocía a su madre. Cuando llegó, entró sin hacer ruido. Estaba solo. Caminó por el pasillo principal y se detuvo frente a la puerta entreabierta del cuarto de su madre. Se colocó en el mismo punto de siempre, junto a la pared, donde podía ver sin ser visto. Julia ya estaba ahí, como todos los días. Carmen seguía acostada, con los ojos abiertos pero sin mirar nada. Julia le hablaba bajito, como si estuvieran platicando desde hace rato. «Hoy amaneciste con cara de que soñaste bonito, señora Carmen», dijo mientras le acomodaba las almohadas. «¿Verdad que sí? ¿Quién sabe qué cosas andabas haciendo allá en tus sueños?» Carmen no respondió, ni siquiera la miró. Julia no se detuvo. Tomó una crema y empezó a ponerle un poco en las manos. Le daba masajes con movimientos suaves, como si llevara años haciéndolo. Luego se acercó más y le mostró el celular. «Vamos a ponerte una canción de las que seguro te gustaban. A ver si me dices cuál es esta». Le dio play. Era un bolero. Viejo, romántico. De esos que suenan en las casas los domingos mientras se cocina. La voz del cantante llenó el cuarto. Y por un momento, hubo un silencio raro. Carmen no se movía, pero tampoco parecía molesta. Julia siguió ahí, sentada a su lado, tarareando la letra. Cuando empezó el coro, pasó algo. Carmen giró un poco la cabeza, apenas unos centímetros, y fijó la vista en Julia. No por mucho tiempo, solo un momento. Pero luego, sin que nadie lo esperara, levantó un poco las cejas, como si recordara algo, y se le dibujó una sonrisa muy ligera. No fue una carcajada, ni una risa completa. Fue apenas una curva en los labios, pero clara, limpia, real. Leonardo sintió un golpe en el pecho. Se enderezó de golpe, como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. Su madre no sonreía desde hacía semanas, ni con él, ni con los doctores, ni con nadie. Y ahora, así de pronto, le sonreía a una desconocida mientras escuchaban una canción vieja. ¿Cómo era posible? Julia no dijo nada. Tampoco reaccionó como si eso fuera un logro. Solo le devolvió la sonrisa, como si lo tomara con naturalidad, y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «Esa sí te gustó, ¿verdad? Me imaginé. Mañana te traigo otra. A ver cuál te hace cantar». Leonardo dio un paso hacia atrás, sin hacer ruido. Cerró la puerta con cuidado y se fue al jardín. Caminó en círculos unos minutos, sin saber exactamente qué estaba pensando. No podía negar lo que había visto. Su madre había sonreído, y no por casualidad. No fue un reflejo, fue una reacción directa a lo que Julia hizo. Eso lo sacudió más de lo que pensaba. Empezó a preguntarse por qué. ¿Qué tenía esa mujer que lograba algo que él no podía?
¿Qué había hecho diferente? No era la primera vez que alguien le ponía música a Carmen. Lo habían intentado antes. Él mismo lo intentó, pero nunca funcionó. En cambio, con Julia sí. ¿Era suerte? ¿Una técnica especial? ¿O algo más? Volvió a entrar media hora después. Ya estaban en la cocina. Julia le daba a Carmen una taza con avena tibia. Leticia se movía por el fondo, preparando más cosas. La escena parecía de una familia común, algo que en esa casa ya no se sentía desde hacía mucho. Julia levantó la vista al verlo entrar y le dijo: «Buenos días», con la misma voz tranquila de siempre. Leonardo apenas asintió. No saludó a su madre. Se quedó observando desde el marco de la puerta. Carmen comía despacio. A veces se detenía. A veces miraba al frente sin parpadear, pero no se veía molesta, tampoco confundida. Estaba serena. Algo en su postura, en su forma de agarrar la cuchara, mostraba que se sentía a gusto. Y eso, para él, era nuevo. Julia no intentó hablarle, solo la acompañaba. Le ofrecía un poco más. Limpiaba con cuidado cuando algo caía fuera del plato. Movimientos simples, sin exagerar, sin hacerle sentir que era una niña. Era el tipo de atención que no se enseña en un curso, el tipo de cuidado que viene de otro lado. Leonardo la observó en silencio, como si intentara resolver un acertijo. Cada día se le hacía más difícil encontrarle algo malo, y eso lo ponía nervioso. Era más fácil desconfiar cuando el otro cometía errores, pero cuando todo salía bien, no había dónde agarrarse. Después del desayuno, Julia llevó a Carmen al sillón del cuarto de la tele. La sentó con cuidado, le puso una manta en las piernas y encendió la televisión en un canal de películas antiguas. Carmen se quedó mirando la pantalla como hipnotizada. No decía nada, pero tampoco se veía ausente. Parecía estar en su lugar. Leonardo se quedó en la puerta, viendo todo. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. No podía encontrar una excusa para despedirla. Tampoco quería reconocer que la necesitaban. Lo único que sabía era que esa mujer estaba logrando cosas que nadie más había logrado, y no entendía por qué. Se fue sin decir nada. Julia no lo detuvo. Ya se había dado cuenta de que él no era de los que se abrían fácil, pero notó que algo había cambiado en su mirada. Ya no era tan cortante. Ahora había algo más. Curiosidad, tal vez, o duda. Esa tarde, Leonardo no volvió. Mandó un mensaje a su asistente para que preguntara si todo estaba bien. Julia respondió que sí, que doña Carmen había dormido una siesta tranquila y que en un rato la sacaría al jardín. Leonardo leyó el mensaje varias veces. No respondió. Guardó el celular, se quedó mirando por la ventana de su oficina y pensó por primera vez que quizás, solo quizás, Julia no era como las demás. El sol apenas estaba saliendo cuando Jimena entró a la casa de doña Carmen como si fuera suya. Nunca avisaba, solo llegaba. Empujaba la puerta con una bolsa colgando del brazo y sus lentes oscuros puestos, como si viniera de una sesión de fotos o de dar una entrevista que nadie le pidió. Era de esas personas que hablaban fuerte, aunque nadie las estuviera oyendo, y que hacían notar su presencia desde el primer segundo. Leonardo no estaba. Julia tampoco la esperaba. Estaba en el jardín, ayudando a Carmen a sentarse en una de las sillas grandes, bajo la sombra. Llevaban ahí unos minutos, escuchando los pajaritos y tomando un poco de aire fresco. Doña Carmen se veía tranquila, con la vista fija en el árbol que estaba frente a ella, como si lo estuviera reconociendo de algún recuerdo viejo. Julia no hablaba, solo estaba ahí, sentada a su lado, con una taza de té tibio en la mano. La voz de Jimena rompió la calma como un vaso que se cae en medio del silencio. «¿Y tú quién te crees para tenerla aquí afuera con este sol?», dijo desde la terraza, caminando con paso apurado. Julia volteó, sorprendida. Se paró de inmediato y saludó con educación, aunque por dentro sintió cómo se le tensaban los hombros. «Buenos días. No está haciendo calor. Además, a doña Carmen le gusta el aire fresco en la mañana. ¿Y tú cómo sabes lo que le gusta?», le respondió Jimena, bajando las escaleras con esos tacones que hacían más ruido del necesario. «¿Cuánto llevas aquí? ¿2 semanas? ¿Y ya crees que la conoces?». Julia se acercó a Carmen, le acomodó la manta en las piernas y evitó responder. No valía la pena discutir. Sabía reconocer a la gente que venía buscando pelea desde que abrían la boca. Jimena era una de esas. La mujer se plantó frente a las dos. Sacó una botella de agua de su bolsa y miró a Julia de arriba abajo. Se le notaba en la cara que no confiaba en ella, ni un poco. «Mira, yo sé que Leonardo te contrató, pero te voy a decir algo», empezó, bajando un poco la voz pero con el mismo tono agresivo. «Aquí no todo es lo que parece, y no todo el mundo viene con buenas intenciones». Julia respiró hondo. No quería meterse en problemas, solo quería cuidar a Carmen, pero ya entendía que en esa casa había más de un ojo encima de ella. «Yo solo estoy haciendo mi trabajo, señora». «Ajá,
Seguro. ¿Y qué más haces aparte de tu trabajo?, dijo Jimena, haciendo comillas con los dedos. ¿Ya te tomaste el cafecito con Leticia? ¿Ya te ganaste al jardinero también? ¿Te gusta quedar bien con todos? ¿O es parte del show? Julia no respondió. Carmen, sin entender mucho, la miraba de reojo, confundida por el tono de voz. Julia le sonrió con suavidad, le acarició la mano y dijo: ¿Quiere que la lleve adentro, doña Carmen? La señora no contestó, pero movió un poco la cabeza. Julia la ayudó a levantarse con calma, sin apurarse por la presencia incómoda de Jimena. Caminó despacio con ella hasta la sala, donde Leticia ya estaba poniendo las cosas del desayuno. Jimena se quedó sola unos segundos, apretando los labios, sintiendo que su presencia había sido ignorada, y eso le ardía. En la cocina, Leticia le sirvió café a Julia sin decir mucho. Era una mujer práctica, sin rodeos. Ya había visto a muchas personas entrar y salir de esa casa, y ya conocía el estilo de Jimena. No te la tomes personal, le dijo mientras servía también una taza para Carmen. Ella siempre ha sido así. Si no molesta a alguien en el día, no puede dormir. Julia sonrió sin ganas. Sabía que eso iba a pasar tarde o temprano. Lo que no sabía era que iba a ser tan rápido. Jimena entró a la cocina sin pedir permiso y se sentó como si estuviera en su casa. Miró todo con cara de estar evaluando algo, pero sin decir nada. Dejó la bolsa sobre la mesa y suspiró como si la conversación apenas fuera a empezar. Yo solo vine a ver cómo está mi suegra. No quiero problemas, dijo cruzando las piernas. Julia asintió sin mirarla. Está bien, aquí está su desayuno. ¿Le das tú de comer? ¿Tú solita? ¿No se te hace mucho? No, respondió Julia sin dudar. Jimena tomó un sorbo de café, hizo una mueca de desagrado y lo dejó sobre el platito. No tiene azúcar. Qué raro. Aquí siempre le ponían azúcar. Leticia ya no contestó. Sabía que no era verdad, pero prefería no entrar al juego. Julia se quedó de pie junto a Carmen, ayudándola con la cuchara, asegurándose de que no se manchara. Todo con calma, con esa tranquilidad que había aprendido a usar como escudo. Aunque por dentro estuviera molesta, jamás lo iba a demostrar frente a doña Carmen. Jimena seguía mirándola, todo el tiempo, cada movimiento, cada gesto. Había algo en esa mujer que no le gustaba. No podía explicarlo, pero sentía que Julia era una amenaza. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, con naturalidad, sin miedo. Y eso, en el mundo de Jimena, era peligroso. ¿Y tú cómo llegaste aquí?, preguntó de pronto. ¿Dónde conseguiste el contacto para el trabajo? Julia pensó un segundo antes de responder. Me llamaron. Mandé mi solicitud hace meses. Yo ni sabía que era para esta casa. Jimena levantó una ceja. ¿De verdad? ¿Y tú crees que la gente se traga eso? Es la verdad. La tensión era clara. Leticia cortó el momento al poner un plato de pan en el centro. ¿Gustan conchas? Carmen levantó la vista y señaló una. Julia la tomó y se la partió en pedacitos. Jimena observaba cada movimiento. Estaba segura de que algo no cuadraba con esa mujer. No podía ser tan buena, tan correcta, tan paciente. Nadie es así por nada. O esconde algo, o busca algo. Y ella lo iba a averiguar. Ese mismo día, llamó a una amiga que trabajaba en una oficina de registros. Le pidió que investigara a Julia. Nombre completo, direcciones pasadas, familiares, todo lo que se pudiera. No le importaba si estaba exagerando. Algo en esa mujer no le daba confianza. Mientras tanto, Julia se sentó junto a Carmen en el sillón, ayudándola a cambiar los canales de la tele. Carmen volvió a mirarla con los ojos un poco más vivos que antes. Julia la vio sonreír otra vez, aunque fuera solo un segundo. Jimena, desde la puerta, lo notó, y eso solo la hizo querer escarbar más. Era sábado. La mañana avanzaba lenta y sin sobresaltos. El cielo estaba nublado, pero el calor seguía pegando con todo. Julia aprovechó para cambiarle la ropa a doña Carmen temprano. Le puso una blusa de flores que Leticia había dejado lista sobre la cama, junto con un pantalón cómodo de tela ligera. Carmen no puso resistencia, aunque tampoco colaboró mucho. Estaba más callada que otros días. Se dejaba mover como si no entendiera por qué hacían eso, pero al menos no se mostraba molesta. Julia trabajaba en silencio, con movimientos suaves, ya acostumbrada a esas rutinas donde el cuerpo coopera, pero la mente no. Después de vestirla, la sentó en la silla frente al espejo. Le acomodó el cabello con cuidado y sacó una pequeña liga para recogerle una parte. Mientras lo hacía, empezó a hablarle sin esperar respuestas. Cuando era niña, mi mamá me peinaba así, con 2 trencitas. Yo odiaba que me jalara el cabello. Siempre decía que era por mi bien, y ahora míreme, haciendo lo mismo. Carmen no dijo nada. Solo miraba su reflejo con la cabeza un poco ladeada. De pronto, cuando Julia estaba por terminar el peinado, la señora movió los labios. Fue tan leve que Julia pensó que se lo había imaginado, pero no. Carmen volvió a hablar. Mariquita,
Fue un susurro apenas audible, seco, casi como un aire, pero esta vez Julia sí lo escuchó claro. La palabra entró como un golpe al pecho. Dejó de peinarla por un segundo. Sus manos se quedaron en el aire. ¿Qué dijo, señora? Carmen no respondió. Seguía viendo el espejo, pero ya no tenía la expresión perdida. Su mirada estaba enfocada, un poco confusa, pero más presente. Julia tragó saliva. Esa palabra, ese nombre, no se lo esperaba. Hacía años que nadie se lo decía. ¿A quién le dijo Mariquita? Carmen entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de enfocar una imagen vieja en su cabeza. Luego sonrió apenas un poco. No contestó. Volvió a mirar el espejo, y luego bajó la vista. Julia se quedó congelada. El corazón le latía rápido. No sabía si seguir preguntando o dejarlo así. Mariquita era como le decía su mamá cuando era niña, y no era un apodo común. No cualquiera lo sabía, solo gente cercana, muy cercana. En ese momento se escuchó una voz detrás de ella. Era Leonardo. Había llegado sin hacer ruido y estaba parado en la puerta, mirando la escena con el ceño fruncido. ¿Qué fue lo que dijo? Julia se giró despacio. No quería mentir, pero tampoco sabía qué tanto debía revelar. Nada importante, solo un nombre. ¿Cuál? Julia dudó. No sabía si confiar en él. Mariquita. Leonardo se quedó en silencio. El nombre no le sonaba. Lo repitió en su mente varias veces, como si intentara asociarlo con algo. No encontró nada. ¿Te dijo así a ti? No lo sé, respondió Julia. Tal vez fue al azar. Leonardo entró al cuarto. Se acercó a Carmen y la miró de frente. Mamá, ¿quién es Mariquita? Carmen lo miró sin reconocerlo. Parpadeó un par de veces, y luego se recargó en el respaldo. El momento ya había pasado. Su cara volvió a la expresión de siempre, tranquila pero lejana. Julia bajó la mirada. Sentía un nudo en la garganta. Esa palabra venía de un tiempo muy lejano, uno que ella había guardado con cuidado, como quien mete algo en una cajita para no tener que verlo todos los días. Pero ahora estaba saliendo sola, sin aviso, desde la boca de una mujer que ni siquiera recordaba su nombre. Leonardo, como de costumbre, empezó a hacer preguntas. ¿Ese nombre tiene algún significado para ti? Julia negó con la cabeza, pero no con mucha seguridad. No sabría decirle, solo me sorprendió. Él la miró con desconfianza. Sentía que no le estaba diciendo todo, y esa sensación no le gustaba nada. Estaba acostumbrado a tener respuestas claras, y ahora tenía más preguntas que antes. ¿Lo habías escuchado antes? Julia dudó. Luego respondió. Mi mamá me decía así cuando era niña, pero es pura coincidencia. No creo que tenga que ver. Leonardo la miró más tiempo del necesario. No sabía si creerle. Algo le decía que ahí había más historia, pero no insistió. Caminó hacia el buró de la esquina, donde había una foto vieja de Carmen con su esposo, y la tomó. La miró en silencio unos segundos. Luego la volvió a dejar en su lugar. Hay muchas cosas que mi madre ha dicho con el Alzheimer que no tienen sentido, pero otras parecen salidas del pasado, como si se abriera una puerta por segundos. Julia asintió despacio. A veces pasa. Leonardo salió del cuarto sin decir nada más. Julia se quedó ahí, sentada junto a Carmen, tratando de entender por qué ese nombre había salido justo ese día, justo en ese momento. No podía ser casualidad. Más tarde, en su cuarto, sacó de su mochila una libreta vieja que traía desde hacía años. No era un diario, era más bien una recopilación de recuerdos, frases, fechas, recortes. La abrió en una página marcada con un papel doblado. Ahí estaba una foto pequeña en blanco y negro, recortada de un periódico viejo. En ella salía un grupo de mujeres de delantal, paradas frente a una casa grande. Su mamá, Luz, estaba en la esquina izquierda, con una expresión seria. A un lado de ella, medio borroso, se veía el rostro de otra mujer, más joven, elegante. Julia la había marcado con un círculo. Esa mujer era Carmen Santibáñez. Pasó la yema del dedo por la imagen. Recordó los días en que su mamá la llevaba a trabajar con ella, cuando no tenía con quién dejarla. Recordó las veces que se escondía debajo de la mesa mientras las señoras hablaban, las voces lejanas, las risas, el olor a café, y también recordó ese nombre, Mariquita. Solo Carmen lo usaba aparte de su madre, solo ella la llamaba así con cariño. Era una niña, pero lo recordaba bien, por eso ahora no podía fingir que no le sorprendía. Volvió a guardar la libreta, cerró la mochila y apagó la lámpara. Sabía que algo se había movido, algo había despertado en la memoria de Carmen, y eso significaba que todo lo que estaba viviendo ahí no era tan nuevo como parecía. Leonardo no se quitaba esa palabra de la cabeza, Mariquita. Desde que la escuchó salir de la boca de su madre, algo se le había quedado dando vueltas. No entendía por qué. Era solo un apodo, uno de tantos que pueden salir por el Alzheimer. Pero había sido demasiado específico.
No era un nombre cualquiera, no era niña o chiquita o algo genérico. Era Mariquita, y la forma en que Julia reaccionó no le gustó. No fue solo sorpresa, fue algo más. Una mezcla de miedo, nostalgia y algo que no supo identificar. Y eso, en su mundo, era una señal de alerta. Esa noche volvió a revisar las cámaras. Buscó el momento exacto en que su madre lo dijo. Puso el volumen al máximo. Quería escuchar bien el tono. Quería asegurarse de que no lo había imaginado. Ahí estaba, clarito, la voz quebrada de Carmen, diciendo esa palabra, mientras Julia dejaba de peinarla por un segundo. Él pausó la imagen en el rostro de la cuidadora, ampliado, pixelado, pero claro, esa mujer conocía ese nombre. No había duda. Al día siguiente llegó más temprano. Julia no lo esperaba. Ya había llevado a Carmen al jardín y estaban en su rutina de siempre. Música bajita, conversación ligera, un termo con té caliente. Leonardo la saludó con una seña seca y subió directo a la planta alta. No tenía un plan muy claro, pero había una idea que le rondaba. Quería revisar las cosas de Julia, no por morbo, sino por necesidad. Necesitaba saber quién era de verdad, qué traía entre manos, qué escondía. Sabía que no era correcto, que no tenía derecho, pero también sabía que él era el dueño de esa casa y que no podía confiar en nadie con los ojos cerrados. Subió con pasos firmes hasta el cuarto que le habían asignado a Julia, al fondo del pasillo. La puerta estaba entornada. Entró con cuidado, sin hacer ruido. La habitación estaba limpia. Una cama perfectamente tendida, una silla con una chaqueta colgada, una pequeña mesa con un par de libros, una botella de agua y una libreta cerrada al lado. Eso fue lo que le llamó la atención. La tomó sin pensarlo. Era una libreta de esas baratas, de pasta suave, con el lomo un poco gastado. La abrió en la primera página. Unas cuantas frases escritas a mano, con letra clara, en tinta azul. Nada extraño. Pensamientos sueltos. Citas. Algo que parecía más un cuaderno personal que un diario. Pasó varias hojas y entonces la vio. La foto. Una foto vieja, en blanco y negro, recortada de una hoja de periódico. Salían varias mujeres de pie, algunas con uniforme de trabajo, otras con ropa sencilla. Parecía una imagen tomada fuera de una casa grande. En una esquina, rodeada con bolígrafo rojo, estaba la cara de una mujer. Leonardo la reconoció de inmediato. Era su madre, Carmen, mucho más joven, con el cabello suelto, sonriente, parada al lado de otra mujer de rostro serio y mirada cansada. Leonardo se quedó helado. No entendía qué hacía esa foto en manos de Julia. Volvió a mirar la libreta, buscando más pistas. Había anotaciones junto a la imagen, fechas, lugares, nombres. Uno en particular le llamó la atención. Luz Gutiérrez. Lo había oído antes. Se sentó en la orilla de la cama y pensó unos segundos. ¿Dónde lo había escuchado? Volteó otra vez la hoja. Ahí estaba escrito a mano. Todo comenzó aquí. Nada más. Solo eso. Pero en ese contexto, sonaba a algo grande. Algo que no tenía nada que ver con trabajo o casualidades. Sonaba a intención. Volvió a guardar la libreta en el mismo lugar. No tomó fotos. No se la llevó. No quería levantar sospechas. Salió del cuarto con el estómago apretado, la mente girando. Bajó despacio. Julia seguía en el jardín con Carmen, sin notar nada. Leonardo se acercó a la cocina y buscó a Leticia. ¿Te suena el nombre Luz Gutiérrez? Leticia dejó de picar jitomate por un segundo. Lo pensó. Claro, ¿cómo no? La señora Luz. Fue cocinera aquí, hace años. Antes de que tú te casaras, incluso. Creo que estuvo como, no sé, 5, 6 años. ¿Y qué pasó con ella? Se fue de un día para otro. Dijo que su mamá estaba enferma, que se la tenía que llevar a su pueblo. Ya no supimos más. Leonardo no dijo nada. Se apoyó en la barra de la cocina, cruzó los brazos y se quedó ahí un rato. Luz Gutiérrez, cocinera de la casa. ¿Y si era la mamá de Julia? ¿Y si no era coincidencia que ahora estuviera aquí, cuidando a Carmen? La cabeza le empezó a dar vueltas. Si Julia había vivido de niña en esta casa, aunque fuera de manera esporádica, eso lo cambiaba todo. La idea lo inquietó. No le gustaba no saber. No le gustaba sentir que alguien se le había adelantado con un plan del que él no tenía ni idea. Volvió al jardín. Se paró en el umbral de la puerta y observó. Julia le contaba algo a Carmen, que seguía medio ausente, pero tranquila. No podía ver el rostro de Julia, pero por su postura parecía relajada, cuidando, sin esfuerzo, como si lo hubiera hecho toda la vida. Leonardo no sabía si debía confrontarla. No todavía, pero una cosa era segura. Esa mujer no había llegado por casualidad, y él estaba más cerca de descubrir por qué. Era domingo, de esos tranquilos, donde parece que todo está en pausa. Leonardo se había quedado en casa. No tenía juntas, ni reuniones,
ni pendientes urgentes, pero no fue a ver a su madre. Quería esperar, observar, ver si pasaba algo. Llevaba días con una idea metida en la cabeza, dando vueltas como mosca en vaso de vidrio. Ya no estaba seguro de si quería que Julia cometiera un error, o si en el fondo estaba esperando confirmar lo que sospechaba, que no era cualquier empleada, que no estaba ahí solo por el trabajo. A mediodía, recibió una llamada de Leticia. «Señor, disculpe que lo moleste, pero la señora Carmen se sintió mal». Leonardo se paró de golpe. «¿Qué pasó?» Tuvo una especie de bajón. No quiso comer nada. Se le bajó la presión. Julia pidió una ambulancia. Ya van camino al hospital. Leonardo no dijo nada más. Solo colgó, se metió a la camioneta y arrancó sin perder tiempo. Cuando llegó al hospital, caminó directo hacia la recepción. No tuvo que preguntar. Ya sabían quién era. Lo guiaron al área de urgencias. Julia estaba ahí, sentada en una silla de plástico, con el cabello suelto y la cara cansada. Tenía la bata de Carmen doblada sobre las piernas. Al verlo se levantó. «¿Dónde está mi mamá?» «La están revisando». Entró estable, pero algo desorientada. Le pusieron suero. «En cuanto terminen los estudios, van a dejar que alguien entre». Leonardo no le respondió. Caminó hasta la puerta, pero no lo dejaron pasar. Se quedó ahí parado, con la mandíbula apretada, sin saber qué hacer. Julia volvió a sentarse, despacio. No había nadie más, solo ellos dos en ese pasillo largo, frío, con olor a cloro y silencio de domingo. Pasaron 15 minutos, luego 20. Nadie hablaba, hasta que Julia rompió el silencio. «No se preocupe, está estable, solo se descompensó». Leonardo la miró de reojo. «¿Tú la viste cuando pasó?» «Sí, estábamos viendo una película». Se empezó a marear, cerró los ojos y no respondía. Le toqué la frente, la tenía fría. Le tomé la presión con el aparato que guardamos en la cocina. Estaba baja. Llamé al seguro y pedí la ambulancia. «¿Tú sola?» «Sí». Leonardo se quedó callado. No sabía si impresionarse o incomodarse. La imagen de Julia resolviendo todo mientras los demás ni enterados le causaba un tipo de respeto que no estaba listo para sentir. «¿Y por qué no me avisaste tú?» Estaba ocupada con ella. Le pedí a Leticia que lo llamara en cuanto tuviera un segundo libre. Leonardo no pudo decir nada. Lo que más le molestaba era que no había nada que reprocharle. Julia había hecho todo bien, más que bien, y sin buscar reconocimiento. Una enfermera se acercó. «¿Familiar de la señora Carmen Santibáñez?» Leonardo se levantó al instante. «Yo soy su hijo. Ya puede pasar a verla. Está despierta, pero un poco confundida». Julia se quedó sentada. No hizo intento de moverse. Leonardo se detuvo a la mitad del pasillo. Volteó y la miró. «¿No vienes? ¿Quiere que pase?» Leonardo dudó. Luego asintió. «Tú estuviste con ella todo el tiempo». «Supongo que sí». Entraron al cuarto. Carmen estaba recostada, conectada al suero, con las mejillas más pálidas de lo normal. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionó al verlos. Julia se acercó primero. Le tocó la mano con cuidado. «Ya estamos aquí, doña Carmen. Todo va a estar bien». Carmen parpadeó lento. Movió los dedos, apenas. Julia le acarició el brazo, mientras Leonardo se quedaba de pie al fondo, mirando la escena sin saber cómo participar. De pronto, Carmen habló. «¿Dónde está Mariquita?» Julia sintió un escalofrío. Leonardo también. Ninguno respondió. Carmen volvió a cerrar los ojos. Julia se sentó a su lado. No intentó corregirla. No le dijo, «Soy Julia», ni eso fue un sueño. Solo se quedó ahí, tomando su mano, como si entendiera que ese momento era más importante de lo que parecía. Leonardo se acercó despacio. Se colocó del otro lado de la cama. Vio cómo Carmen tenía el ceño relajado, como si sentirse acompañada bastara para estabilizarse. «Gracias», murmuró Leonardo, sin mirar a Julia directamente. Ella no dijo nada. Horas más tarde, cuando ya les dieron el pase para llevarla de regreso a casa, Julia fue quien se encargó de acomodar todo. Ella pidió el traslado, firmó los papeles, preparó la salida. Leonardo solo observaba. Estaba acostumbrado a delegar, pero esta vez era distinto. No era un favor, ni un encargo. Julia hacía todo sin que se lo pidieran, y no lo hacía por obligación. Eso se notaba. Cuando llegaron, Leonardo quiso ayudar a subirla a la habitación. Julia le indicó cómo cargarla sin lastimarla, dónde apoyar la mano, cómo girarla sin que se desbalanceara, todo con una calma que desarmaba. Ya entrada la noche, con Carmen dormida y todo en su lugar, Julia fue a la cocina a buscar un vaso de agua. Leonardo estaba ahí, apoyado en la barra. No dijo nada al principio, solo la miró mientras ella llenaba el vaso. «No cualquiera se queda». Julia se volteó. «¿Cómo dice?» «Que no cualquiera se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Ya habían pasado muchas por aquí. Todas salieron corriendo con la primera crisis. Tú no». Julia lo miró, seria.
No es la primera vez que veo algo así. Ya lo viví con alguien cercano. Sé lo que duele, sé lo que desespera, y también sé lo que necesita una persona en ese estado. Leonardo se quedó en silencio. Sentía que esa mujer estaba más preparada emocionalmente que él, y eso, en cierta forma, lo incomodaba, porque era verdad. No vine a quedarme con nada, si eso es lo que le preocupa, agregó Julia viéndolo a los ojos. Solo vine a hacer lo que sé hacer. Leonardo bajó la mirada. Se sentía desarmado. No tenía argumentos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Julia dejó el vaso en la barra y salió de la cocina. Al pasar junto a él, le dijo algo casi en voz baja. A veces lo que uno hace no tiene nada que ver con el deber, sino con lo que uno siente que tiene que hacer, aunque no lo entiendan. Leonardo se quedó solo, mirando el vaso, y por dentro, entendiendo que Julia no era una cuidadora común. No estaba ahí solo para cumplir con su trabajo. Estaba ahí por algo más. Julia entró a la cocina con el cabello todavía húmedo. Eran las 7 de la mañana, y ya estaba preparando el desayuno de doña Carmen. Le gustaba tener todo listo antes de que despertara, aunque a veces la señora no recordara ni qué día era. Eso no le importaba. La rutina le daba seguridad, tanto a Carmen como a ella. Leticia ya estaba ahí también, cortando fruta y poniendo el café a calentar. ¿Hoy quieres pan dulce o huevos?, le preguntó Julia. Hoy quiero que Jimena no venga a molestar, respondió Leticia, sin levantar la vista. Julia soltó una risa corta. No se burlaba, solo entendía bien a qué se refería. Desde la última vez que Jimena fue a la casa, había pasado apenas una semana, pero la tensión seguía en el aire. Se notaba en los gestos, en los comentarios sueltos que dejaba caer Leticia, en las miradas que Leonardo lanzaba cuando creía que Julia no lo veía. Esa mañana, doña Carmen amaneció con buen ánimo. No reconocía a nadie, como de costumbre, pero tenía los ojos más despiertos. Mientras le daba de comer, Julia le contaba cosas sobre el clima, sobre los pajaritos en el jardín, sobre un vestido que habían visto en una revista el día anterior. Carmen la miraba, y de vez en cuando, asentía con la cabeza como si entendiera. A media mañana, sonó el timbre. Leticia fue a abrir. Era Jimena. Entró como siempre, sin avisar, sin pedir permiso, como si todo le perteneciera. Traía una bolsa de marca colgando del brazo, y ese perfume fuerte que llenaba el pasillo en segundos. Caminó directo al cuarto de Carmen, pero se detuvo al ver a Julia sentada a su lado, peinándola con un cepillo de cerdas suaves. «Qué raro, pensé que hoy era día de descanso», dijo en voz alta, como si hablara con el aire. Julia la miró y sonrió con cortesía. «No, señora, yo no tengo día fijo. Estoy aquí todos los días». «Ah, ¿sí? Qué dedicada», respondió Jimena, alzando una ceja. «Qué raro. Las cuidadoras que hemos tenido antes siempre pedían sus días libres con puntualidad». Julia siguió peinando sin responder. Carmen se mantenía en silencio, mirando hacia la ventana. Jimena se acercó más y se colocó justo al lado de la cama. «¿Y cómo va, suegrita? ¿Te está tratando bien esta muchachita?» Carmen no reaccionó. Julia con paciencia guardó el cepillo y empezó a doblar una toallita. «Doña Carmen ha estado tranquila estos días». «Tranquila. Claro. Contigo todo está perfecto, ¿no? Qué suerte». Julia entendía muy bien ese tono. No necesitaba gritos para saber que Jimena venía con malas intenciones. Le bastaba la forma en que pronunciaba muchachita o cómo remarcaba las frases. Iba a atacar. Era cuestión de segundos. «Te traje esto, suegrita», dijo Jimena, sacando de la bolsa un frasco pequeño. «Vitaminas nuevas. Me las recomendaron para la memoria. Dicen que hacen milagros». Julia miró la etiqueta. No traía registro. No era algo recetado. «Perdón, señora. ¿Esta medicina quién la autorizó?» Jimena volteó a verla con una sonrisa falsa. «Ay, no necesitas ponerte tan estricta. Solo son vitaminas. Lo siento, pero cualquier cosa que le demos a doña Carmen tiene que pasar por su médico». «¿Y tú quién eres para decir eso?» Julia la miró directo, sin miedo. «Soy quien está con ella todos los días, y sé que puede tomar y que no». Jimena dio un paso al frente. Bajó la voz, pero no el tono. «Tú eres una empleada. Y nada más. No te confundas». Leticia apareció en la puerta, como si hubiera presentido el choque. Se quedó parada sin intervenir, observando. Julia se levantó despacio, con calma, no por respeto, sino para dejar claro que no le tenía miedo. «No me confundo, señora. Estoy aquí para cuidarla, y eso es lo que voy a seguir haciendo, aunque no le guste». Jimena se echó a reír, pero era una risa vacía. «¿De verdad crees que vas a durar mucho aquí? ¿Qué te hace pensar que Leonardo va a permitir que te metas en todo? Leonardo me pidió que me quedara, y hasta ahora no me ha dicho lo contrario». Jimena cruzó los brazos. Estaba perdiendo la paciencia. «Mira, muchachita, ya me enteré de que andas preguntando cosas, mirando fotos viejas,
metiéndote donde no debes. No me vas a engañar con tu carita de inocente. Yo sé lo que estás buscando, y no lo vas a conseguir. Julia no dijo nada, pero en sus ojos había una firmeza que Jimena no supo cómo leer. No era una mirada desafiante, era algo más profundo, como si supiera algo que los demás no sabían. En ese momento, Leonardo entró al cuarto. Traía un folder bajo el brazo y el teléfono en la otra mano. Se detuvo al verlas, notando al instante que el ambiente estaba cargado. ¿Pasa algo? Jimena volteó a verlo con cara de víctima. Leonardo, creo que esta muchacha se está tomando atribuciones que no le corresponden. Ya hasta revisa las medicinas, cuestiona todo lo que traigo. No me parece. Leonardo miró a Julia. ¿Es cierto? Julia no se defendió, solo asintió. Sí, no puedo permitir que se le dé algo sin autorización médica. Es mi responsabilidad. Leonardo bajó la vista, pensativo. Luego habló sin levantar la voz. Jimena, deja eso aquí. Yo lo voy a revisar con el doctor. Y por favor, bájale un poco. ¿Perdón? Ya escuchaste. No estamos aquí para hacer drama. Mi mamá está mejor. Y en gran parte es por Julia. No la molestes. Jimena lo miró como si no lo reconociera. ¿La estás defendiendo? Estoy poniendo orden. Y no quiero peleas en esta casa. Punto. Jimena no dijo nada más. Dio media vuelta y salió del cuarto, con pasos fuertes, como si quisiera que cada tacón golpeara el piso con rabia. Leticia se hizo a un lado para dejarla pasar. Leonardo se quedó en silencio un momento, mirando a su madre, que seguía en su mundo, ajena al pleito. Julia respiró hondo. No dijo nada. No necesitaba ganar la discusión. Solo quería cuidar a Carmen sin interrupciones. Leonardo la miró. Gracias. Julia solo asintió. Recogió la toalla de la cama y volvió a su lugar. Esa noche, después del enfrentamiento con Jimena, Julia no pudo dormir. Estaba cansada, sí, pero su cabeza no la dejaba en paz. Se levantó de la cama poco antes de la medianoche y salió al pasillo con cuidado, en silencio, como si sus pasos fueran un secreto. Caminó hasta el cuarto de Carmen para asegurarse de que estuviera bien. La encontró dormida, respirando despacito, con una de sus manos fuera de la manta, como si estuviera esperando que alguien se la tomara. Julia se la acomodó con cuidado, la cubrió, y se quedó ahí, sentada en el sillón, mirando la oscuridad sin pensar en nada concreto. Sabía que era momento de hablar. Ya no podía seguir callando, fingiendo que su presencia en esa casa era simple coincidencia. Las piezas ya estaban demasiado cerca. Leonardo sospechaba. Carmen la llamaba Mariquita cada vez con más frecuencia, y ahora Jimena la tenía entre ceja y ceja. Tenía que decir la verdad, antes de que la situación reventara por otro lado. A la mañana siguiente, esperó a que Leonardo llegara. Lo hizo a la hora de siempre, con su rutina de siempre. Traje sin una arruga, celular en mano, mirada seria. Entró a la casa, saludó sin mucho ánimo, y fue directo a ver a su madre. Julia lo interceptó antes de que subiera. ¿Podemos hablar? A solas. Leonardo la miró de arriba abajo. No se sorprendió, como si ya supiera que eso iba a pasar tarde o temprano. En el despacho, dijo, sin dudar. Entraron al cuarto que usaba como oficina. Era un lugar ordenado, lleno de papeles, carpetas, libros sin polvo. Leonardo cerró la puerta, dejó el celular sobre el escritorio y cruzó los brazos. Dime. Julia respiró hondo. No iba a darle vueltas. Mi mamá se llamaba Luz Gutiérrez. Trabajó aquí hace más de 20 años. Era cocinera. Tal vez no la recuerde bien, pero vivió cosas importantes en esta casa. Y yo venía con ella cuando no tenía con quién dejarme. Era una niña. Leonardo no se movió. No dijo nada. La señora Carmen me conoció, siguió Julia. Me hablaba, me cantaba, me decía Mariquita. Por eso reaccionó cuando me vio. Por eso repite ese nombre. No es casualidad. Leonardo frunció el ceño, como si intentara confirmar un recuerdo lejano. Se acercó al escritorio y apoyó las manos sobre él. ¿Y por qué no dijiste nada desde el principio? Porque no sabía si me iban a dejar quedarme. Porque no sabía si usted se iba a cerrar en cuanto oyera mi apellido. Vine aquí por una razón, pero no para buscar venganza ni nada raro. Solo vine a cumplir una promesa. ¿Qué promesa? Julia bajó la vista. Se tomó unos segundos antes de hablar. Mi mamá murió hace 3 años. Antes de morir, me pidió que si alguna vez yo tenía la oportunidad de ayudar a la señora Carmen, lo hiciera. Me lo pidió con lágrimas en los ojos. Me dijo, esa mujer me trató con dignidad cuando yo no tenía nada. Me vio como persona. Me tendió la mano. Cuidó de ti como si fueras suya cuando yo me enfermaba y no podía ni levantarme. Esa promesa la cargué todo este tiempo. Cuando vi el anuncio del empleo, supe que era esa oportunidad. No vine por casualidad. Vine porque tenía que hacerlo. Leonardo no sabía qué decir. Se le notaba en la cara. Esa historia no era la que esperaba. Pensó que tal vez ella buscaba dinero,
una herencia, una posición, pero lo que acababa de escuchar era otra cosa, algo más profundo, más difícil de procesar. ¿Y todo esto es por gratitud?, preguntó, con tono incrédulo. Sí, aunque usted no lo crea, todavía hay gente que devuelve los favores sin pedir nada a cambio. Leonardo caminó por la oficina, de espaldas a Julia, se llevó la mano a la nuca. No estaba acostumbrado a escuchar historias así. Le sonaban a cosas de otra época, a cuentos. Mi mamá nunca me habló de Luz, dijo al fin, porque no era tema de conversación para ustedes, pero para nosotras sí lo fue, y mucho. Leonardo se volteó. ¿Qué quieres ahora? Julia lo miró, firme. Nada, solo seguir cuidando a doña Carmen, hasta que ella me necesite, y cuando ya no me necesite, me voy. No voy a quedarme a vivir en esta casa ni a pedir nada. No me interesa. Hubo un silencio largo. Leonardo la observó como si recién la estuviera conociendo de verdad. Ya no la veía como la empleada correcta y silenciosa. Ahora la veía como alguien con una historia propia, con motivos que él no había imaginado. ¿Tú recuerdas esta casa? Cada rincón. El jardín, el comedor, el sonido de las puertas, incluso el olor. Lo tengo guardado desde que era niña. Nunca se fue. Leonardo asintió. Se acercó a la ventana, abrió un poco la cortina y miró hacia afuera. Ahora entiendo muchas cosas. Julia se levantó. Gracias por escucharme. Solo quería que lo supiera. Usted sabrá qué hacer con eso. Iba a salir cuando Leonardo la detuvo. Espera. Julia se volteó. ¿Tu mamá te habló alguna vez de mí? Julia sonrió apenas. Dijo que eras un niño muy serio, que siempre tenías los zapatos limpios y que te gustaba comer pan con crema a escondidas. Leonardo soltó una risa baja, por primera vez en mucho tiempo. Eso es verdad. Julia asintió y abrió la puerta. Con permiso. Salió del despacho sin mirar atrás. Leonardo se quedó solo, en silencio, con la cabeza llena de recuerdos que no sabía que tenía. De pronto, las cosas empezaban a encajar. Julia no había llegado por suerte, y ahora que lo sabía, ya no podía verla igual. Leonardo no dejó de pensar en lo que Julia le había dicho. Esa noche no encendió la televisión, no revisó correos, no contestó llamadas. Se sentó solo en su estudio, con la libreta frente a él, la que había encontrado días atrás en el cuarto de ella. No la había vuelto a tocar desde entonces, pero ahora tenía otra mirada. Ya no era solo un cuaderno raro de una empleada. Ahora era un pedazo de su propia historia familiar. Abrió la página de la foto. Ahí estaba, en blanco y negro, medio arrugada por el tiempo. Mujeres de delantal paradas frente a la casa. Una de ellas, rodeada con bolígrafo rojo, era su madre, jovencita, sonriendo. Al lado, otra mujer con cara seria, Luz Gutiérrez, la mamá de Julia, y entre ambas, algo que le llamó la atención por primera vez, una silueta pequeña, una niña, agachada, apenas visible detrás de una de las faldas. Solo se le veía la cabeza y medio rostro, pero estaba ahí, escondida, mirando a la cámara como si no quisiera ser parte de la foto. Leonardo acercó la imagen a la luz. Esa niña podía ser Julia. Claro que sí. Los ojos, la forma de la cara, la expresión. Estaba seguro. Se le heló el cuerpo. No entendía cómo no lo había notado antes. Se levantó y fue directo al cuarto de su madre. Carmen dormía. Julia no estaba en la habitación. Caminó hasta el buró de madera que estaba junto a la cama. Abrió los cajones uno por uno. En el tercero, al fondo, encontró una caja metálica con un broche oxidado. La abrió con cuidado. Estaba llena de fotos antiguas, familias, navidades, bautizos, momentos congelados que ya nadie recordaba. Pasó una por una, hasta que dio con una imagen familiar. Era la cocina de la casa, hace muchos años. Reconoció el piso, la mesa, la ventana del fondo. En la esquina, junto a la estufa, una mujer con un mandil y la cara cubierta por el humo de una olla. Era Luz. No tenía dudas. Frente a ella, sentada en una sillita de plástico, una niña con trenzas jugaba con un muñeco de peluche. Tenía los pies colgando, los ojos atentos. Esa era Julia. No podía negarlo. Leonardo se sentó en el sillón de la esquina con la foto en la mano. No sabía si sentirse culpable por haber olvidado tanto, o asombrado de que la vida le estuviera devolviendo esos recuerdos a través de una persona que se aparecía años después, en el momento más inesperado. Todo encajaba. Todo estaba conectado. Recordó algo. En el closet de su madre, guardaban aún algunas cajas viejas con cosas de empleados antiguos, regalos, notas, dibujos de sus nietos. Fue hasta allá. Abrió la caja que tenía escrito «Cocina» con marcador. Estaba llena de sobres, papeles con recetas escritas a mano, servilletas con números de teléfono. En medio de todo eso, una carta doblada. La abrió con cuidado. Estaba dirigida a señora Carmen,
escrita con letra clara, sencilla. Al leerla, sintió que el aire se le detenía por un momento. Gracias por todo lo que hizo por mí y por mi hija. Nunca olvidaré que nos dio un techo, comida, respeto y compañía cuando más lo necesitábamos. Esta casa fue mi refugio y mi escuela. Julia la quiere mucho, aunque a veces no sepa cómo demostrarlo. Ojalá algún día pueda devolverle algo de lo que usted nos dio. Leonardo leyó la carta 3 veces. Al final no había firma, pero no la necesitaba. Era de luz, era su despedida. No una renuncia, no una queja, solo una forma de cerrar algo importante. Guardó la carta de nuevo, se la llevó consigo y volvió al estudio. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, procesando lo que acababa de descubrir. Lo que Julia le había contado no solo era verdad, era mucho más profundo de lo que él imaginaba. Su madre no solo había sido amable con una empleada, había formado un lazo real con esa mujer, y con su hija. Julia no era una extraña, era parte de esa historia, de esa casa. Al día siguiente, bajó temprano. Julia estaba en la cocina, preparando el desayuno. No lo notó de inmediato, así que él la observó unos segundos desde la puerta. La vio cortar pan, calentar leche, mover las cosas con esa seguridad silenciosa que la caracterizaba. ¿Tienes un momento?, preguntó Leonardo desde la entrada. Julia se volteó. Lo miró, sorprendida. Claro. Ven, por favor. Fueron al estudio. Leonardo cerró la puerta y puso la foto sobre el escritorio. La giró para que ella la viera. ¿Eres tú? Julia se acercó y la miró. No necesitaba analizarla mucho. Sí. Leonardo asintió. Sacó la carta de luz y se la mostró. La encontré anoche. Julia la tomó con cuidado. Apenas la leyó, los ojos se le llenaron de lágrimas. No lloró, solo se quedó en silencio, respirando profundo. No sabía que la había dejado. Yo tampoco. Hubo un momento de silencio largo, no incómodo, solo profundo. Julia, dijo él al fin, lamento no haber recordado. Lamento no haber sabido todo esto antes. No tiene por qué disculparse. Usted era solo un niño, pero ahora no lo soy. Y ahora puedo entender. Todo esto, tu regreso, no fue casualidad. Julia dejó la carta sobre el escritorio. Yo solo quería devolver algo. No esperaba que todo saliera así. Leonardo la miró con una mezcla de respeto y gratitud. Ya no había duda. Julia era parte de esa casa, de esa historia, de esa memoria que su madre había empezado a perder, pero que, curiosamente, ella estaba ayudando a reconstruir. Jimena estaba furiosa, no por una sola cosa, sino por todo lo que venía acumulando desde hacía semanas. No soportaba ver cómo Leonardo empezaba a confiar en Julia. No soportaba que su suegra, aunque no la reconociera, se viera más tranquila con ella que con cualquier familiar. Pero lo que más le hervía la sangre era el hecho de que esa muchachita, esa cuidadora sin apellidos ni conexiones, tuviera acceso libre a la casa, a las decisiones, a la rutina de todos. La sentía cada vez más cerca, como si fuera parte de algo que a ella la habían dejado fuera. Estaba convencida de que Julia escondía algo, que su historia no era tan limpia como decía, que venía con una agenda oculta. Nadie, absolutamente nadie, era tan buena persona sin buscar algo a cambio. Y Jimena no iba a quedarse de brazos cruzados mientras esa mujer se acomodaba como si fuera de la familia. Así que se movió. Habló con un hombre que conocía desde hacía tiempo. Se llamaba Rafa. Había sido chofer de una de sus amigas, pero ahora andaba sin trabajo y con ganas de ganarse un dinerito rápido. Le ofreció dinero a cambio de un favor. Inventar que había trabajado en la casa de los Santibáñez hace unos años, cuando Julia ya había empezado a visitar. Su tarea era simple, decir que la había visto meter cosas en su bolso, cosas pequeñas, valiosas, un reloj, una pulsera, algo así. Rafa aceptó sin pensarlo mucho. No le importaban los detalles, por lo que le pagaban, él decía lo que fuera. Jimena también manipuló a otra empleada, una joven nueva que apenas tenía un mes en el área de limpieza. Le llenó la cabeza con rumores, con frases tipo, cuídate de esa Julia, yo que tú revisaba mis cosas. A veces las que parecen más tranquilas son las peores. La joven, insegura, empezó a repetir esas ideas sin darse cuenta. Con eso listo, Jimena fue con Leonardo. Lo esperó a la salida de una junta, fingiendo que estaba por ahí casualmente. Lo alcanzó en el estacionamiento, con cara de preocupación. «Necesito hablar contigo», le dijo. Leonardo no tenía ganas. Había empezado a alejarse de Jimena poco a poco. No lo decía en voz alta, pero ya no confiaba en ella como antes. Aún así, la escuchó. «No quiero ser metiche», empezó ella como siempre. «Pero hay algo que creo que deberías saber. Hablé con una persona que trabajó en casa hace unos años. Dice que recuerda a Julia, y no precisamente por buena conducta». Leonardo levantó la vista del celular.
¿Qué estás insinuando? Que la vio llevándose cosas, pequeñas pero valiosas. Y no es el único que sospecha. Hay una empleada nueva que me dijo que la ha visto revisando cajones. Leonardo se quedó en silencio. Su primer impulso fue no creerle, pero su mente, siempre tan estructurada, no podía evitar considerar todas las posibilidades. Aunque algo le decía que esto no cuadraba, necesitaba estar seguro. ¿Tienes pruebas? No, porque esas cosas no se graban, dijo ella, abriendo las manos. Pero si quieres, puedes hablar tú con ellos. Yo solo estoy cumpliendo con avisarte. Leonardo no respondió. Se subió a su coche, cerró la puerta y se quedó pensando. Lo que le molestaba no era tanto lo que le había dicho Jimena, sino el hecho de que ahora dudaba de alguien en quien empezaba a confiar. Esa misma noche, revisó las cámaras de seguridad. No encontró nada raro. Julia hacía lo mismo de siempre: cuidar a Carmen, revisar los medicamentos, acomodar la ropa, leer un poco en su cuarto. Nada sospechoso. Aún así, algo se le empezó a mover por dentro. Esa incomodidad típica cuando uno no sabe si lo están viendo la cara. Al día siguiente, entró a la casa sin avisar. Fue directo al cuarto de Julia. Tocó, pero no esperó respuesta. Abrió y entró. Julia estaba doblando unas toallas. ¿Pasa algo?, preguntó ella extrañada. Solo quiero hablar contigo. ¿Puedo? Julia asintió. Leonardo se quedó de pie. No se sentó. No sonrió. Están diciendo que te has llevado cosas. Julia lo miró sin moverse. Su cara no cambió. ¿Quién dice eso? Alguien que dice haberte visto hace años. Y una empleada reciente. Julia cruzó los brazos. ¿Y usted cree eso? Leonardo no contestó. ¿De verdad cree que vine hasta aquí? ¿Que cuido a su madre todos los días? ¿Que duermo en esta casa y me levanto temprano para robarme una pulsera? No dije que lo creyera. Dije que me lo dijeron. Julia sintió un dolor raro. No era enojo. Era decepción. Pensé que ya había entendido quién soy y por qué estoy aquí. No me gusta desconfiar, pero tampoco me gusta que me vean la cara. Julia respiró hondo. Se acercó a su mochila, la abrió y vació todo sobre la cama. Llaves, monedero, su libreta, una botella de agua, una bolsa con dulces, un frasco de crema. Ahí tiene. Revise lo que quiera. Yo no tengo nada que esconder. Leonardo no se movió. La escena le resultó incómoda, no por lo que estaba viendo, sino porque sabía, en el fondo, que estaba haciendo mal. No había motivos reales para sospechar, solo palabras lanzadas al aire. No es necesario. Julia empezó a guardar sus cosas, una por una. Sí lo es. Porque si va a seguir dudando de mí, mejor me voy. No vine a soportar esto. Leonardo se sintió expuesto. Ella tenía razón, pero no supo cómo bajarse del caballo. Está bien, fue un error. Solo quería confirmar. Ya confirmó. Ahora decida si todavía quiere que me quede. Leonardo bajó la mirada. Julia salió del cuarto sin decir nada más. En el fondo, sabía que había sido una trampa, que Jimena había metido la mano, pero también sabía que había caído, y eso dolía. La casa se sintió distinta desde que Julia dejó de aparecer en los pasillos. No fue inmediato, pero el cambio empezó a notarse desde la primera mañana. Leticia preparó el desayuno como siempre, puso la mesa, sirvió el café, pero faltaba algo. No era solo una persona, era el ambiente. El silencio era más pesado, más frío. Doña Carmen despertó confundida, como casi todos los días, pero esta vez había algo más en su mirada, una inquietud que no se calmaba con palabras ni con caricias rápidas. Leonardo llegó a la hora de siempre. Entró, saludó sin mucha energía y fue directo al cuarto de su madre. La encontró sentada en la cama, con la blusa mal abotonada y el cabello revuelto. Nadie la había peinado aún, nadie había puesto música, nadie le había hablado con esa calma que parecía envolverla. Leticia hizo lo que pudo, pero no era lo mismo. No sabía cómo acercarse cuando Carmen se ponía tensa. No sabía leer sus gestos. Julia sí. ¿Ya desayunó?, preguntó Leonardo. No quiso comer, respondió Leticia. Escupió la comida y se enojó. Leonardo se acercó a su madre. Mamá, soy yo. Carmen lo miró con desconfianza. De pronto empezó a mover la cabeza de un lado a otro. No. ¿Dónde está?, murmuró con la voz temblorosa. ¿Dónde está quién? Carmen alzó la voz. Mariquita. ¿Dónde está Mariquita? Leonardo se quedó helado. Era la primera vez que escuchaba ese nombre dicho con desesperación, no como un recuerdo suelto, sino como una necesidad. Carmen empezó a agitarse. Se jalaba la blusa, intentaba levantarse de la cama. Tranquila, mamá, tranquila, dijo él, sin saber cómo ayudarla, pero no se tranquilizó. Al contrario, empezó a llorar, un llanto fuerte, descontrolado, que hacía tiempo no se escuchaba en esa casa. Leticia intentó acercarse, pero Carmen la empujó. No me toques, gritó. No me dejes sola. Leonardo sintió un nudo en el pecho. No sabía qué hacer.
Llamó al médico de cabecera, pero le dijeron que tardaría. Carmen no paraba, temblaba, lloraba, hablaba cosas sin sentido. Pedía a Julia una y otra vez, como si su mente solo pudiera aferrarse a ese nombre para no perderse del todo. El día avanzó lento y pesado. Carmen no comió, no durmió, no quiso sentarse en el sillón ni salir al jardín. Todo lo que antes la calmaba ya no funcionaba. Por la tarde, se desplomó. Simplemente dejó de responder. Leonardo llamó a emergencias sin pensarlo. La ambulancia llegó rápido. La escena fue caótica. Preguntas, aparatos, voces. Carmen estaba pálida, sudorosa, con la mirada perdida. Leonardo subió con ella, sin cambiarse, sin avisar a nadie más. En el hospital, lo hicieron esperar afuera. Pasaron minutos que parecieron horas. Cuando por fin salió el doctor, la noticia fue clara. No era un infarto ni algo grave e inmediato, pero sí una recaída fuerte. El estrés emocional había hecho estragos. En personas como Carmen, cualquier cambio brusco podía provocar eso. Leonardo entendió el mensaje sin que se lo dijeran directamente. Necesita estabilidad, dijo el doctor. Rutina, presencias que le den seguridad. Si algo o alguien la tranquilizaba, no debieron quitárselo así. Leonardo sintió el golpe. No discutió, no preguntó. Sabía que era cierto. Sabía que había sido su decisión, aunque no del todo consciente. Había permitido la duda. Había dejado que la desconfianza entrara, y ahora su madre pagaba el precio. Esa noche, Carmen se quedó hospitalizada. Leonardo no se fue. Se quedó sentado junto a la cama, mirándola respirar, con el sonido constante de las máquinas de fondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente inútil. Todo su dinero, su control, sus reglas, no servían de nada ahí. No podía arreglar eso con una llamada ni con una orden. Carmen abrió los ojos un momento. «No la dejes ir», dijo, con un hilo de voz. Leonardo se inclinó hacia ella. «¿A quién, mamá?» «A la niña. La buena. No la corras». Leonardo cerró los ojos. Las palabras le pesaron más que cualquier reproche. Al día siguiente, Carmen despertó más tranquila, pero seguía débil. No hablaba mucho, solo miraba al frente. Leonardo salió del cuarto y marcó un número que llevaba horas mirando sin atreverse a tocar. Julia contestó al tercer timbrazo. «¿Bueno?» Leonardo tragó saliva. «Soy yo». Hubo silencio. «Mi mamá está en el hospital. Pregunta por ti. No ha dejado de hacerlo». Julia no respondió de inmediato. «No te estoy llamando para exigirte nada», continuó él. «Te estoy llamando porque me equivoqué. Y porque ella te necesita. Yo también». Del otro lado, Julia cerró los ojos. Había pasado la noche en vela, pensando en irse de la ciudad, en dejar todo atrás. Pero al escuchar eso, supo que no podía ignorarlo. «Voy para allá», dijo al fin. Cuando Julia entró al cuarto del hospital, Carmen estaba dormida. Julia se acercó despacio, como siempre. Le tomó la mano. Carmen abrió los ojos, y al verla, su cara cambió. No la reconoció del todo, pero algo dentro de ella se acomodó. Su respiración se volvió más lenta, más pareja. Leonardo lo vio todo desde la puerta, y entendió por fin que había cosas que no se podían controlar. Solo cuidar. Y que sin Julia, su madre se estaba perdiendo más rápido. El cuarto de hospital estaba en silencio. La única luz encendida era la que colgaba sobre la cabecera de la cama, suave, amarilla, suficiente para ver los ojos abiertos de doña Carmen, que seguía mirando a Julia como si estuviera viendo un recuerdo hecho persona. No decía nada, pero no hacía falta. Su mano apretaba la de Julia con una fuerza que no parecía venir de una mujer en ese estado. Leonardo estaba en la esquina, con los brazos cruzados, observando todo sin meter ruido. Desde que Julia entró, Carmen no había gritado, no se había agitado, no había pedido ayuda. Su rostro, aunque sin mucha expresión, mostraba algo que Leonardo no veía desde hacía días: calma. Julia se quedó ahí casi una hora. No habló mucho, solo le fue contando a Carmen cosas sencillas, como si estuvieran en casa, que Leticia estaba preocupada, que en el jardín había salido una flor nueva, que hacía falta lavar las cobijas. Carmen parpadeaba despacio, a ratos movía los labios, como si estuviera tratando de seguir la conversación aunque no lograra entenderla completa. Leonardo no interrumpió, solo escuchó. Después, cuando Carmen se quedó dormida, Julia se levantó despacio, soltó su mano y se acercó a Leonardo. «Ya está tranquila», le dijo en voz baja. Leonardo asintió. Tenía cara de cansado, pero también de alguien que finalmente entendía el valor de las cosas. «Gracias por venir. No iba a dejarla así». Leonardo la miró con sinceridad. «Necesito que regreses. No solo por ella, también por mí». Julia dudó. «Las cosas no pueden seguir como antes». «Lo sé», dijo él. «Por eso quiero que hablemos». Salieron del hospital juntos. Era de noche.
pero el aire estaba templado. El estacionamiento estaba medio vacío. Leonardo le abrió la puerta del copiloto. Julia dudó un segundo, pero luego subió. El camino de regreso fue callado al principio. Solo se escuchaba la radio en volumen bajo, hasta que Julia rompió el silencio. No puedo volver si va a estar dudando de mí cada vez que alguien le diga algo. No voy a hacerlo, respondió él, sin despegar los ojos del camino. Me equivoqué, lo sé, y no tengo excusa. Tampoco puedo seguir si Jimena va a estar metiéndose cada semana a revisar todo lo que hago. Eso tampoco va a pasar. Ya tomé una decisión con respecto a ella. Julia lo miró, sorprendida. ¿De verdad? Sí, ya no quiero que esté cerca de mi madre, ni que se meta en lo que no le toca. Le di su lugar durante mucho tiempo porque era la esposa de mi hermano, porque la familia lo exige, pero ya no más. Si quiere seguir viniendo, será bajo condiciones claras, y no tendrá poder sobre nada relacionado con la casa ni con mi mamá. Julia asintió despacio. No dijo nada, pero su cara mostraba algo parecido a alivio. Llegaron a la casa cerca de la medianoche. Leticia los esperaba en la entrada. Tenía una taza de té en las manos y cara de preocupación. ¿Cómo está la señora? Más tranquila, respondió Julia. ¿Y tú? ¿Vas a volver? Julia miró a Leonardo. Él la miró también. No hizo falta que dijera nada. Sí, dijo ella, pero a mi manera. Leonardo asintió. Eso quiero, que lo hagas como tú sabes. Leticia sonrió. Se hizo a un lado para dejarla pasar. Julia entró. Miró todo como si fuera la primera vez. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque ahora ella sentía que tenía derecho de estar ahí, no como una intrusa, no como una empleada temporal, como alguien que pertenecía, aunque fuera solo por un tiempo. Esa noche no durmió en el cuarto de arriba. Se quedó en el sillón de la habitación de doña Carmen, por si se despertaba. La señora no lo hizo. Durmió toda la noche sin moverse, sin llamar, sin agitarse. Julia se quedó viéndola un buen rato antes de cerrar los ojos, y en ese momento, en medio del silencio, sintió que estaba haciendo lo correcto, que ese regreso era más que volver a un trabajo. Era cerrar un círculo, o tal vez abrir uno nuevo. Al día siguiente, Leonardo la encontró en la cocina, preparando un té de hierbabuena y pan tostado para su madre. «Quiero que tengas acceso completo a todo lo que necesites», le dijo. «Medicamentos, alimentos, traslados, citas, lo que haga falta. No tienes que consultarme cada cosa. ¿Y si alguien se queja? Mándalos conmigo», respondió él. Leticia los miraba desde el fregadero, sin meter ruido, pero escuchando todo. Sonrió por dentro. Por fin veía algo que nunca pensó que iba a pasar en esa casa. Alguien logrando que Leonardo soltara un poco el control. Esa mañana, Julia subió a despertar a Carmen como lo hacía antes, con la luz apenas encendida, el tono suave, los movimientos lentos. Le habló con dulzura, le acarició la frente, le puso música bajita. Carmen abrió los ojos despacio, sin asustarse. La miró como si ya supiera que estaba ahí, como si la hubiera estado esperando. «Hola, mariquita», dijo, casi en un susurro. Julia sonrió. «Aquí estoy, señora». La sonrisa de Carmen fue pequeña, pero real, y esa sonrisa, para Julia, fue todo. Más tarde, Leonardo se sentó en la sala a verlas desde lejos. Julia peinaba a su madre mientras le contaba una historia de su niñez. Carmen no respondía, pero no se movía. Estaba tranquila, en paz. Leonardo ya no se escondía para mirar. Ahora lo hacía de frente, porque ya no quería comprobar nada. Solo quería ver cómo esa mujer lograba lo que nadie más, devolverle a su madre algo que él creía perdido. Y en el fondo, aunque no lo decía, también empezaba a sentir que Julia no solo había vuelto por Carmen, también había vuelto por él. Desde el primer día que Julia regresó, algo se movió dentro de la casa. No fue algo que se pudiera ver de golpe, ni algo que se notara en las cosas grandes. Era más bien como cuando el aire huele distinto después de que llueve, algo leve, pero que se siente. Leonardo lo notó en su madre, en Leticia, en los empleados, y también en él mismo, aunque le costara aceptarlo. Ya no llegaba solo a revisar pendientes. Ahora entraba más despacio, con la mente más abierta, con los ojos menos cerrados. Las visitas a su madre dejaron de ser un trámite. Ya no eran solo 30 minutos contados con el reloj en la mano. A veces se quedaba sentado en el sillón del cuarto sin decir nada. Solo escuchaba a Julia hablarle, o veía cómo le ponía crema en las manos, o cómo le cantaba despacio mientras le acomodaba la manta. Carmen ya no tenía arranques de llanto ni episodios de confusión tan seguidos. Se notaba que, dentro de su mundo borroso, el tener a Julia cerca le daba una especie de ancla, algo que la mantenía menos perdida. Leonardo empezó a quedarse más tiempo en casa. Canceló reuniones. Dejó de aceptar cenas que antes eran casi obligatorias. No lo decía, pero su prioridad había cambiado. No lo mostraba con palabras, sino con actos.
como esa vez que llegó con un juego nuevo de sábanas para su madre, después de ver que Julia lavaba las mismas todas las semanas, o cuando trajo discos con música de los años 50, solo porque escuchó a Julia decir que a Carmen le encantaban esos boleros. Un día, bajó a la cocina mientras Julia preparaba una infusión para su madre. Se acercó al mostrador y, sin mucho protocolo, le preguntó: ¿Ya desayunaste? Julia levantó la vista, un poco sorprendida. No todavía. Iba a tomar algo después de que suba con doña Carmen. Leonardo agarró 2 tazas del mueble, sirvió café y le pasó una. Tómate 10 minutos. No va a pasar nada si esperas. Julia dudó, pero aceptó. Se sentaron frente a frente, en la barra de la cocina. No hablaron mucho. Solo compartieron ese momento en silencio, como si fuera parte de una rutina que nadie planeó, pero que encajaba sin esfuerzo. Gracias, dijo ella al terminar. Por nada, respondió él. Y gracias a ti, de verdad. Julia asintió, sin decir más. Había algo diferente en él. Lo notaba, en cómo la miraba, en cómo le hablaba. Ya no había esa tensión, ese juicio constante. Ahora había respeto, admiración tal vez, y eso también la movía por dentro, aunque intentara no pensarlo demasiado. Con el paso de los días, Leonardo empezó a involucrarse más. Le preguntaba a Julia qué necesitaba su mamá, qué ejercicios le servían, qué tipo de alimentos le hacían bien. A veces incluso la ayudaba. La primera vez que lo hizo fue al ver a Julia tratando de mover a Carmen del sillón a la silla de ruedas. «Déjame», le dijo, y se acercó para tomar a su madre con cuidado. «Apóyala de este lado», le indicó Julia. «No la cargues de golpe. Mejor dale impulso con el brazo derecho». Leonardo obedeció. Carmen lo miró, confundida por un segundo, y luego sonrió. Él no supo si fue por reconocerlo o por la forma en que la sostuvo, pero esa sonrisa lo acompañó todo el día. Empezó a aprender, no solo cómo moverla, cómo hablarle, cómo ayudarla a vestirse. Empezó a aprender cómo estar, cómo ser parte, cómo soltar el control sin sentir que perdía el poder. Julia no lo corregía, ni lo hacía sentir torpe, solo lo guiaba, y eso hacía toda la diferencia. Leticia también lo notó. Una tarde, mientras cortaba jitomate para la comida, le dijo a Julia: «Oye, como que el señor Leonardo ya no es tan de piedra, ¿no?» Julia sonrió, mientras preparaba el té. «Ha cambiado». «¿Tú crees que siempre fue así?», preguntó Leticia. «O sea, tan seco, tan serio». «No lo sé, pero creo que solo necesitaba espacio, y tal vez alguien que no lo tratara como el jefe todo el tiempo». Leticia rió. «Tú sí que tienes paciencia, ¿eh?». Julia no respondió, solo siguió con lo suyo. Pero por dentro, sabía que había algo especial pasando ahí. No era solo con Carmen, era con todos. Y con Leonardo, más que con nadie. Una noche, después de una cena sencilla, Leonardo le ofreció a Julia llevarla a su cuarto de regreso. Era tarde, y ella venía cargando una caja con medicinas y papeles médicos. «Dámela», dijo él, tomándola sin esperar respuesta. Caminaron por el pasillo en silencio. Cuando llegaron a la puerta, Julia se detuvo. «Gracias». Leonardo la miró. «¿Por qué?». «Por dejarte ayudar». Leonardo bajó la vista por un segundo. Luego habló, con voz más suave que de costumbre. «Nunca supe cómo estar cerca de mi mamá, ni antes de su enfermedad, pero tú me estás enseñando, aunque no te des cuenta». Julia no respondió. Solo se quedó ahí, con la mano en la perilla de la puerta. «Y también me estás enseñando otras cosas», agregó él. «¿Cómo qué?». Leonardo hizo una pausa. «A confiar, a mirar distinto, a soltar un poco». Julia se mordió el labio, sin saber qué decir. No quería ilusionarse, pero tampoco quería negar que algo estaba pasando, algo que iba más allá de las tareas diarias, algo que se sentía real. «Entonces estamos aprendiendo los dos», dijo ella al fin. Leonardo asintió. Luego dio media vuelta y se fue por el pasillo, sin mirar atrás. Julia entró a su cuarto, cerró la puerta, se apoyó contra ella y cerró los ojos. Sí, algo estaba cambiando, y ya no había marcha atrás. Ese día empezó igual que los demás. La rutina ya se había acomodado como si siempre hubiera sido así. Julia subía temprano, abría las cortinas, saludaba a doña Carmen con su voz tranquila y le ponía música suave mientras le preparaba el desayuno. A veces Carmen respondía, a veces solo abría los ojos un momento y los volvía a cerrar, pero cada vez se notaba menos resistencia, menos miedo en su mirada. Era como si su cuerpo, aunque ya no recordara muchas cosas, sí reconociera el ambiente. Y a Julia, esa mañana en particular, Julia encontró una caja en el armario de los recuerdos que Leonardo le había pedido que revisara. Era de esas cajas viejas, con cintas despegadas y polvo en las orillas. Estaba llena de papeles, sobres, tarjetas de cumpleaños, fotos sueltas. Julia se sentó en el sillón con la caja sobre las piernas
y empezó a revisar. No buscaba nada en especial, solo quería ordenar, pero en eso, entre un montón de fotos apiladas, encontró una que la dejó helada. Era una imagen tomada en la cocina vieja de la casa, en blanco y negro. Se veía a Carmen, joven, con el cabello recogido, sonriendo mientras sostenía una cazuela. A su lado, Luz, su mamá, con su mandil manchado de salsa, y frente a ellas, una niña sentada en el piso, jugando con una muñeca. Esa niña era ella, Julia, sin duda. No se trataba de una coincidencia ni de un parecido. Era ella, pequeña, con trenzas, en ese rincón donde tantas veces se había sentado mientras su mamá cocinaba. Se quedó mirando la foto varios minutos, con la garganta apretada. Nunca la había visto. Era una prueba clara de lo que siempre había sentido, que ese lugar sí había sido parte de su infancia, aunque todos lo hubieran olvidado. Una parte pequeña, escondida, pero real. Guardó la foto en un sobre, no para esconderla, sino para protegerla. Luego siguió con los demás papeles, buscando si había algo más. Encontró cartas, recetas escritas a mano, dibujos de niños que tal vez eran de Leonardo y su hermano. Entre todo eso, un papel doblado en 4. Lo abrió con cuidado. Era un texto corto, escrito con una letra firme, una nota de agradecimiento. Reconoció la firma. Luz Gutiérrez. Julia sonrió por dentro. Su madre también había dejado huella ahí, aunque nadie la mencionara, aunque el tiempo hubiera pasado sin hablar de ella. Mientras tanto, Leonardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Entró directo al cuarto de su madre. La encontró despierta, sentada en su silla frente a la ventana, con la mirada fija en el jardín. Julia estaba sentada junto a ella, con una manta sobre las piernas y el sobre cerrado en las manos. «Hola», dijo él, entrando con calma. «Hola», respondió ella con una sonrisa leve. «¿Todo bien?» Julia asintió. «Encontré esto entre las cosas viejas», dijo levantando el sobre. «Hay una foto que creo que deberías ver». Leonardo se acercó. Julia sacó la imagen y se la entregó. Él la tomó y la miró en silencio. Tardó unos segundos en procesar todo lo que veía. Su madre. Luz. ¿Y esa niña? ¿Eres tú? Sí. Yo jugaba ahí mientras mi mamá cocinaba. A veces me dormía en el tapete de la cocina, dijo, sin soltar la mirada de la foto. Leonardo siguió viendo la imagen. La giró, la volvió a mirar. Luego bajó la vista. No sé cómo se me pudo haber borrado esto de la memoria, porque eras niño, y después vinieron muchas otras cosas. Leonardo guardó la foto en el sobre y se sentó en la otra silla, frente a su madre. La observó en silencio. Luego le tomó la mano. «Mamá, ¿te acuerdas de ella?» Carmen giró la cabeza lentamente hacia Julia. La miró fijamente. Luego frunció el ceño, como si estuviera buscando algo muy al fondo de su mente. «Mariquita», murmuró. Julia sonrió, pero no dijo nada. «¿Dónde está Luz?», preguntó Carmen, con un hilo de voz. Julia bajó la vista. Leonardo miró a su madre con cuidado. «Luz ya no está, mamá. Falleció hace años». Carmen cerró los ojos. Respiró hondo. «Era buena. Me cuidó cuando nadie lo hacía». Leonardo se quedó quieto. Esa frase lo sorprendió. Julia lo miró, sin entender del todo. «¿Cómo que te cuidó?». Carmen abrió los ojos, lentos. «Cuando naciste, yo no podía. Me sentía mal, todo el tiempo. Estaba sola, triste. Ella me ayudó. Me levantaba, me daba de comer. Te cuidaba cuando yo no podía ni levantarme de la cama. Fue como una hermana». Leonardo sintió un golpe en el pecho. Nunca le habían contado eso. Su madre siempre había sido fuerte, firme. Nunca la imaginó vulnerable, y menos, cuidada por alguien como Luz, de quien apenas le habían hablado en toda su vida. «¿Por qué nunca dijiste nada?» «Porque me daba vergüenza», respondió Carmen, cerrando los ojos otra vez. «Pero sin ella, no sé qué habría pasado». Julia se quedó en silencio. No quería interrumpir, solo escuchaba, procesando todo. Esa confesión era más grande de lo que imaginaba. Leonardo se levantó, dio unos pasos por el cuarto, luego volvió a sentarse. «Ahora entiendo por qué quisiste volver. No era solo una promesa. Era una deuda que tu corazón no podía dejar pendiente». Julia lo miró, con los ojos llenos de algo que no era llanto, pero sí emoción. «Mi mamá siempre me decía que los favores no se devuelven igual. Se devuelven con amor, con tiempo, con presencia. Por eso estoy aquí». Leonardo asintió. Le tomó unos segundos responder. «Gracias por no haberte rendido». Julia bajó la cabeza, con una sonrisa leve. «Gracias por dejarme volver». Doña Carmen dormía ya, con la mano de Julia entre sus dedos, como si ese contacto fuera lo único que la mantenía en calma. Y ahí, en ese cuarto lleno de recuerdos que poco a poco volvían a su lugar, el pasado, por fin, empezaba a acomodarse. Jimena no soportaba perder el control. No era algo que pudiera manejar. Desde que Julia volvió a la casa,
Todo empezó a caerse en pedazos. Leonardo ya no le contestaba con la misma paciencia. Las empleadas dejaron de seguirle el juego. Leticia apenas la saludaba. Y Carmen, que antes la miraba con esa mezcla de cariño y lástima, ahora apenas reaccionaba cuando ella entraba a su cuarto. La que se había convertido en el centro de todo era Julia. Y eso para Jimena era como tragar veneno. Intentó quedarse callada. Intentó esperar a que algo fallara. Pero nada pasaba. Julia seguía siendo perfecta, paciente, atenta, eficiente, cada vez más cercana a Leonardo, cada vez más metida en la casa. Y lo peor no era eso. Lo peor era que Leonardo ya ni siquiera se molestaba en esconderlo. La defendía frente a todos. Le daba autoridad. La miraba como no había mirado a nadie en años. Y a Jimena se le notaba el odio en la cara, aunque fingiera que no. Una tarde, al salir de la casa, Jimena sacó su celular y marcó un número que tenía guardado desde hace semanas. Era el abogado de confianza que había usado años atrás para resolver asuntos de la herencia de su esposo. El tipo era discreto, directo, y no tenía reparos en ensuciarse las manos si se le pagaba bien. «Necesito que me ayudes con algo», le dijo, sin rodeos. «Tengo que proteger lo que es mío. Hay una mujer metiéndose donde no debe». Le explicó la situación con pocas palabras. No todo, solo lo suficiente para que él entendiera. Le pidió que redactara unos documentos falsos, una supuesta carta de Carmen, firmada meses atrás, donde manifestaba su deseo de dejarle ciertas cosas a Julia. No mucho, lo suficiente para levantar sospechas. Un terreno pequeño, una cuenta de ahorros, una mención en el testamento. Solo con eso bastaba. La idea era simple, hacer creer que Julia estaba manipulando a la señora. El abogado aceptó. Le pidió un par de días. Jimena colgó y sonrió por primera vez en semanas. No porque tuviera pruebas, sino porque sabía que a veces una mentira bien presentada puede hacer más daño que una verdad. Y si lograba sembrar la duda, aunque fuera un poco, tal vez Leonardo abriría los ojos. 2 días después, se presentó en la casa con una carpeta bajo el brazo. Pidió hablar con Leonardo en privado. Él aceptó, aunque ya le incomodaba su sola presencia. Se encerraron en el estudio. «¿Ahora qué quieres?», preguntó él, sin disimular el fastidio. «Esto no es por mí», dijo ella, abriendo la carpeta. «Es por tu mamá». Leonardo cruzó los brazos, sin sentarse. «Encontré estos documentos», continuó Jimena. «Alguien me los hizo llegar de forma anónima. No sé si sean reales, pero me parece muy extraño. Léelos». Leonardo tomó la hoja. Leyó la supuesta carta. Carmen, según ese papel, había dejado firmado que quería beneficiar a Julia con una parte de sus cosas. Decía que su compañía y lealtad merecían ser reconocidas. Estaba escrita con una letra similar a la de Carmen, pero con detalles que solo alguien muy cercano podría notar. Y al final, la firma. Leonardo cerró la carpeta. «¿De dónde salió esto?». «Te digo que no lo sé, pero si es verdad, estamos ante una situación muy delicada». «¿Estás diciendo que Julia la manipuló?». Jimena se encogió de hombros. «Solo digo que es raro. Una mujer joven, metida de lleno en la vida de una señora vulnerable. ¿No te suena típico?». Leonardo la miró con dureza. Algo no le cuadraba. Julia jamás había insinuado interés por la herencia. Nunca había pedido nada. Ni siquiera aceptaba regalos. Y justo ahora aparecía esto. «Quiero que se investigue», dijo Jimena. «Y si es falso, que se aclare. Pero si es real, tú y yo tenemos que proteger el legado de la familia». Leonardo salió del estudio sin decir nada más. Fue directo al despacho de su abogado personal, con quien tenía una relación desde hacía años. Le entregó los documentos y le pidió que los analizara a fondo. «No digas nada a nadie. Solo dime si esto es legal». El abogado se tardó 2 días. Cuando por fin volvió a comunicarse con él, le pidió que fueran a hablar en persona. «Esto es falso», dijo. Apenas cerraron la puerta. «Todo. La firma no coincide. El papel no es de la época que dice. Y lo peor, el número de registro que aparece al pie del documento fue inventado. Es una trampa». Leonardo apretó los dientes. «¿Estás seguro?». «Totalmente. Y te digo algo más. Quien hizo esto conoce muy bien cómo funciona este tipo de papeleo. Es alguien que ya ha falsificado antes». Leonardo no necesitó más. Esa noche, al regresar a casa, fue directo al cuarto de su madre. Julia estaba ahí, peinándola. Carmen tenía los ojos cerrados, disfrutando los movimientos suaves del cepillo. Leonardo la miró unos segundos. Luego la llamó. «¿Puedes venir?», le dijo a Julia. Ella lo siguió al estudio. Él cerró la puerta y le entregó los papeles. «¿Sabes qué es esto?». Julia los leyó en silencio. Su expresión cambió apenas. No se enojó, solo se cansó. «No», respondió con firmeza. «Yo no escribí esto, ni lo pedí, ni sabía que existía». «Lo sé», dijo él mirándola a los ojos. «Es falso, ya lo confirmé,
pero necesitaba que tú lo vieras. Julia dejó los papeles sobre el escritorio. Entonces ya sabes quién está detrás. Leonardo asintió. Sí, y se acabó. No va a volver a meterse en nada que tenga que ver contigo ni con mi madre. Julia se sentó, agotada. ¿Por qué hace esto? Porque tiene miedo de perder el poco poder que cree tener. Leonardo se acercó. Tú no te vas a ningún lado. Ya no. Ahora todo va a ser distinto. Julia respiró profundo. No sabía si sentirse aliviada o más nerviosa. Lo único claro era que la máscara había caído y que, por fin, todo estaba sobre la mesa. La noche estaba en silencio, pero no era un silencio cómodo. Era ese tipo de silencio que pesa, que llena el aire aunque nadie lo diga. Julia estaba sentada en la terraza, con una taza de té que ya se había enfriado. Miraba hacia el jardín, pero no veía nada. Su mente estaba lejos. Tal vez en otro tiempo, tal vez en otro lugar. Leonardo se acercó sin hacer ruido. Llevaba una chamarra ligera encima, porque la noche estaba fresca. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Julia asintió sin mirarlo. Se sentó a su lado. Por unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Se quedaron ahí, como si no supieran por dónde empezar, hasta que Leonardo rompió el silencio. Mi mamá está dormida. Bien. Tranquila. Preguntó por ti antes de cerrar los ojos. Julia sonrió sin fuerza. Me alegra. Leonardo se quedó mirándola. Quería decir muchas cosas, pero no sabía si debía. No sabía si era el momento. Pero entonces, ella habló primero. Hay algo que no te he contado, dijo, bajando la mirada hacia la taza vacía. Leonardo se puso tenso, pero no dijo nada. Esperó. Cuando yo era niña, después de que mi mamá dejó de trabajar aquí, pasamos tiempos muy duros. Nos fuimos a vivir con una tía, luego a un cuartito rentado. Mi mamá se enfermó. Primero fue una tos constante, luego algo en el pecho. Yo la cuidaba como ella cuidaba a los demás, pero no era lo mismo. Yo era muy chica. Hacía lo que podía. Leonardo la escuchaba con atención, sin interrumpir. Un día, cuando tenía como 12, ella me pidió que buscara a la señora Carmen, que viniera, que le dijera que estaba mal, que necesitaba ayuda. Me acuerdo perfectamente. Me puse un vestido limpio, caminé hasta esta casa, toqué la puerta. Me atendió una mujer que ya no está. Le dije que venía a ver a doña Carmen. Me preguntó quién era. Le dije que era la hija de Luz. Julia hizo una pausa. Respiró hondo. Me dijo que Carmen no podía atenderme, que estaba ocupada, que regresara otro día, pero no volví. Me sentí tan avergonzada, como si no tuviera derecho, como si hubiéramos dejado de existir. Leonardo frunció el ceño. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que pensaras que venía a reclamar algo. No vine por venganza ni por lástima. Vine porque lo debía. A mi mamá, a mí misma, a tu madre. Leonardo bajó la cabeza. Sentía un nudo en el estómago. No sabía nada de eso. Lo sé. No es tu culpa. Pero a veces uno guarda cosas tanto tiempo que ya ni sabe si vale la pena contarlas, hasta que el corazón ya no puede más. Leonardo estiró la mano y la puso sobre la de ella, que seguía firme sujetando la taza. Gracias por confiar en mí. Julia lo miró por primera vez desde que empezó a hablar. No fue fácil. Ni siquiera sé si es lo correcto. Sí lo es, dijo él sin soltarle la mano. Porque tú estás haciendo por mi madre lo que yo no supe hacer a tiempo. Le diste algo que yo creí perdido. Julia bajó la vista. Yo también perdí muchas cosas. La infancia, la tranquilidad, a mi mamá. Pero vine aquí y encontré algo que no esperaba. Un lugar, un propósito. A ti. Leonardo se quedó mudo. No lo vio venir. No de esa forma. No con esas palabras tan sinceras. La miró con los ojos llenos de algo que no supo cómo nombrar. Yo tampoco lo esperaba, dijo, apenas en un susurro. Julia se soltó despacio de su mano. No con frialdad, sino con suavidad. Se levantó. Ya es tarde. Deberíamos dormir. Julia, la llamó, poniéndose de pie también. Ella se detuvo, pero no se volteó. ¿Qué somos tú y yo?, preguntó él. Julia cerró los ojos por un segundo. Luego se giró despacio. Somos dos personas que se encontraron en el momento más roto de sus vidas y se están armando poco a poco, sin manual. Leonardo dio un paso hacia ella. ¿Y tú crees que podamos seguir armándonos juntos? Julia se quedó viéndolo. No respondió de inmediato. Caminó hacia él y se detuvo a pocos centímetros. Le acarició la cara con la yema de los dedos, como si buscara confirmar que eso era real. Si no tienes miedo de mirar atrás, yo no tengo miedo de mirar adelante. Leonardo le tomó la mano. No hicieron falta más palabras. El pasado ya había sido contado. Y el futuro estaba ahí, temblando entre sus dedos. Era una mañana tranquila, de esas en las que todo parece estar en orden. El cielo despejado, la casa en silencio. Carmen aún dormía. Julia estaba en la cocina preparando el desayuno como de costumbre.
Leticia la ayudaba a cortar fruta mientras hablaban bajito sobre lo que necesitaban comprar para la semana. Nada fuera de lo común. Pero justo cuando Julia iba a subir la charola con el té y las galletas, el timbre sonó. Leticia fue a abrir. Era un hombre de traje, alto, delgado, con expresión seria. Detrás de él, un joven con una carpeta gruesa bajo el brazo. Mostraron identificaciones. ¿Está el señor Leonardo Santibáñez? Leticia los miró sin entender. ¿De parte de quién? Fiscalía General del Estado. Tenemos una orden para hablar con él. Julia escuchó desde el pasillo. Su cuerpo se tensó de inmediato. Caminó hacia la entrada, despacio, con la bandeja aún en las manos. Leonardo bajó justo en ese momento, acomodándose la camisa. ¿Qué pasa? El agente se giró hacia él. Señor Santibáñez, necesitamos que nos acompañe. Hay una investigación abierta en su contra por fraude patrimonial, falsificación de documentos y desvío de fondos de una de sus empresas. Tenemos pruebas, testigos y una denuncia formal interpuesta esta misma semana. Julia dejó caer la bandeja. El té se esparció por el piso. Las galletas rodaron hasta el tapete. Leonardo no reaccionó de inmediato. Lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿De qué está hablando? Usted sabrá explicarlo mejor. Le pedimos que no se resista. Esto no es una detención aún. Solo necesitamos su declaración. Pero si no coopera, la situación puede escalar. Leticia tapó la boca con la mano. Julia dio un paso hacia adelante. Tiene que haber un error. El agente la miró. Eso lo determinará el juez. Nosotros solo seguimos el protocolo. Leonardo apretó los puños. No entendía nada. Su empresa estaba en orden. Todo estaba en regla. Hasta donde sabía, no había cometido ninguna falta. Deme 5 minutos, dijo al agente. Voy a cambiarme. 5 minutos. Nada más. Subió las escaleras con el corazón latiendo a 1000 por hora. Julia lo siguió sin decir nada. Entraron al cuarto. Leonardo se dejó caer en la silla, con las manos en la cabeza. Esto es una locura. ¿Hay algo que no me hayas contado? No, gritó. Luego bajó la voz. No, todo está en orden. Todos los movimientos están registrados. No he hecho nada indebido. Julia caminó por la habitación, nerviosa. ¿Quién podría querer hacerte esto? Leonardo levantó la vista. Y entonces, como si algo hiciera clic en su mente, la imagen de Jimena apareció con fuerza. Su rostro, sus palabras, sus últimas visitas. Todo coincidía. ¿Fue ella? ¿Jimena? Sí. Debió haber usado sus contactos. Ella estuvo cerca de muchos documentos cuando mi hermano murió. Sabía cosas. Tenía acceso. Y ahora que la descubrimos con lo de la carta falsa, seguro se adelantó. Julia tragó saliva. ¿Crees que lo planeó todo? No tengo duda. Leonardo se puso de pie. Tomó su cartera, sus llaves, su celular. Julia lo abrazó. Voy contigo. No, quédate con mi mamá. Por favor, no quiero que ella se entere de esto. No ahora. Julia lo abrazó más fuerte. Vas a salir de esto. Leonardo le acarició la cara. No me sueltes. Pase lo que pase. Bajó las escaleras con la cabeza en alto. Se acercó a la gente. Estoy listo. Salió por la puerta como si fuera una persona más, no como el hombre poderoso que todos conocían. Leticia cerró la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Julia se quedó quieta, con las manos apretadas, mirando hacia la entrada como si esperara que regresara de inmediato. Ese mismo día, las noticias no tardaron en explotar. El nombre de Leonardo apareció en todos los portales digitales. Millonario investigado por fraude millonario en empresa familiar, decían los titulares. Algunos lo llamaban caída inesperada, otros lo pintaban como escándalo en el círculo empresarial. Julia apagó la televisión. No quería leer ni escuchar nada. Solo quería que todo se aclarara. Pasaron 2 días. Julia apenas durmió. Leonardo no llamó, pero su abogado sí. Le confirmó que lo habían liberado bajo investigación, pero sin cargos oficiales todavía. Lo peor era que los documentos presentados estaban muy bien hechos. Lo bastante para hacer creer que algo sucio sí había, aunque fuera mentira. El tercer día, mientras Julia acomodaba el pastillero de Carmen, Leticia entró corriendo con una caja en las manos. Esto lo dejaron en la entrada. No tiene remitente. Julia la tomó. Era una caja negra, simple. Dentro, una carpeta con papeles y una nota escrita a mano. Solo decía, nada es como parece. Revisa el contrato de la propiedad en Querétaro. Ahí está la verdad. Firmado. Alguien que también fue traicionado. Julia sintió que el mundo se le movía. Buscó la carpeta entre los archivos de Leonardo, donde él guardaba todo lo relacionado con las propiedades. Y ahí, entre papeles antiguos, encontró el contrato. Estaba firmado por Leonardo, por su hermano y por Jimena, como si fuera socia, pero esa firma no era original. Estaba escaneada, repetida, y al compararla con la del documento falso que había entregado días atrás, era idéntica. Julia marcó de inmediato al abogado.
Necesito que revises un contrato. Creo que tengo la prueba que puede limpiar todo. Esa noche, Julia fue al hospital con Carmen. La había llevado a revisión. Mientras la sentaban en la silla de ruedas, Carmen levantó la mano y tocó la suya. «No te vayas», dijo con voz bajita. Julia se inclinó hacia ella. «No me voy. Ya no». Y cuando volvió a casa, Leonardo ya la estaba esperando en la entrada. Más delgado, más serio, pero con los ojos claros. «¿Cómo estás?», preguntó ella. «Mejor ahora que te veo». Ella levantó la carpeta. «Encontré la punta del hilo». Leonardo la tomó, miró los documentos y luego la miró a ella. «Esto puede cambiar todo». Julia le apretó la mano. «Entonces vamos a cambiarlo». Y en ese momento, los dos entendieron que todo lo vivido hasta ese día no fue casualidad, fue necesario. Porque a veces, para saber quiénes somos de verdad, hay que perder el control y descubrir lo que siempre estuvo ahí, incluso lo que nunca imaginaste.